todo mi servicio se creó a base de interinos. No existían... Sí, nosotros éramos 222 interinos. Nunca ha existido... No, es que lo de aquí fue, por eso te digo que es una locura. Yo pasé por muchos entrenadores, por personas que me estuvieron preparando. Cuando me apunté a la academia, pues esto tenía un preparador y bueno, pues no se adaptaba a tus necesidades. Te decía, el 400 a 1,25, pero mira que es que yo no llego a 1,25. ¿Sabes contar? Pues venga. Pues 1,25. Y si sabes contar bien y si no, pues 1,25. Tu primera guardia, ¿te acuerdas cómo fue? Sí, me acuerdo hasta la primera intervención. Incendio de vivienda, una campana... ¿Primera intervención? Sí. ¿Incendio de vivienda? Sí. Venga. Nos metimos en un incendio forestal muy gordo en el pueblo donde nosotros tenemos el retén y ahí, a día de hoy, el que es mi compañero, además es amigo y es cabo, hubo un momento que lo perdí de vista. O sea, que yo fui al camión a conectar otra línea y estábamos como dentro de una casa y fui en busca de ellos porque empecé a escuchar como que no veían, no salían de tanto humo y de tanto fuego. Y fui a meterme y de repente vi, bueno, se me ponen hasta los vellos de punta, unas escaleras de piedra, él atravesando la mano por el humo, como para salir. Y le cogí la mano, lo trinqué y tiré para afuera de él, o sea, sin saber si era este compañero o el otro, pero cogí y lo tiré para afuera. Te estás tomando esto que es una porquería, que estoy viendo la composición, que esto no te va a ayudar para nada, pero según tú, tus entrenamientos últimamente están siendo, vamos, mejor que nunca. Oye, sigue tomándolo y ya está, estupendo, pero tú ves la composición y tú dices, no llega a la dosis de cafeína que te puede activar, no llega a la dosis de betalanina que te puede ayudar a tal. Pero me está viniendo, sigue tomándote. Tú vas a hacer un test en los 3 meses que quedan de 60, 300 y 2000. Pues bueno, ahí probaremos a ver qué protocolo nutricional creo yo que te puede venir mejor con las sensaciones que tú me hayas contado y con lo que yo creo que te puede venir bien y tú me has contado también en cuanto a meter intraprueba. Si tenemos más tiempo, pues tenemos más tiempo para probar estas cosas que tú dices, pues oye, Ale, mira, me dijiste el gel y el gel no me sienta bien, porque lo he notado muy pastoso, oye, mejor, llevo chicos que me dicen, Ale, yo entre el 60 y el 300 me comería una vaca. Hay muchas personas que sobreestiman las calorías y otras personas que dicen, no, es que yo tengo que llegar lo más fino posible a las físicas porque es que necesito subir la cuerda, necesito correr y cuanto más fino mejor. Y es otro error garrafal el pensar que cuanto más fino mejor. Antes de dejarte con el episodio de Alex, quiero recordarte que si estás opositando para Bombero Comunidad de Madrid, el día 24 de abril comenzamos con la nueva planificación de estudio para preparar la próxima convocatoria. Tienes hasta el día 23 de abril para poder aprovecharte de la promoción que te voy a dejar aquí abajo y apuntarte con nosotros a primera guardia y así poder reventar el primer ejercicio como han hecho compañeros como Iván, como Rubén, como Jesús y muchos otros más. Te dejo el vídeo abajo, son 8 minutos para que puedas ver lo que nosotros hacemos. Sin más, te dejo con Alex, que te va a encantar. Bueno, hoy tenemos con nosotros, de nuevo, repite, ahora sí es verdad que estamos ya como podcast de primera guardia y no como el de Reventa tus físicas, a un bomberazo, a un pedazo de crack. A un tío que no sabe... Déjame, hombre, dame un poquito de margen. Vale. A un tío que no solamente le basta con aprobar la oposición de bombero, de trabajar como bombero, sino que se sigue formando y también ahora ayuda a otros opositores en el plano de la nutrición, sobre todo cuando llevamos más enfocados, ¿no?, a preparar las pruebas físicas. Hoy está con nosotros el grandísimo Ale. ¿Qué pasa, tío? Qué buena presentación, joder. Me voy a tener que poner esta presentación cuando me tenga que subir el ánimo, me la voy a poner, leche. Yo te la saco y la paso por WhatsApp para que la tengas, ¿vale? Ya está, lo pongo de despertador. Y cuando estés discutiendo con tu mujer le dices, mira lo que me decían. Mira lo que me decía el Pintos. Bueno, Ale, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, tío, por la invitación, como siempre, que es un placer echar un ratito de charla aquí contigo, que siempre esto es maravilloso. Te he liado realmente, aunque te deja liar fácil. Es verdad que ha sido complicado cuadrar día, pero bueno, te deja liar fácil porque vamos a poner un poquito de precedentes. Se acaba de hacer, el día 22 de marzo se hizo el examen de bombero Comunidad de Madrid y ahora mismo parece que si se siguen las bases,
el comunicado oficial del tribunal, Ujú. el examen de las pruebas físicas, el segundo ejercicio, va a ser la primera quincena de junio. Es decir, van a tener los chavales para prepararse 10-12 semanas si se cumplen los plazos. Y claro, cuando pasamos del teórico a las físicas, necesitamos meterle caña a la nutrición. Así que por eso, en parte, porque siempre da gusto verte, hombre, pero en parte he liado a Ale para que esté aquí y que nos pueda dar un poquito de luz acerca del tema de nutrición. Pero, como bien hemos dicho al principio, tú eres bombero. Sí, afortunadamente el trabajo más bonito del mundo, vamos, y de las cosas más maravillosas que me han podido pasar en la vida. Joder, ¿ves? Si es que al final también tiene palabras bonitas, ¿ves? Joder, sí, es que... ¿Cómo fue? ¿Por qué decidiste ser bombero? ¿Por qué decidiste opositar? Pues mira, la verdad que yo estaba estudiando, yo nunca, no es que no haya sido buen estudiante, pero sí que es verdad que cuando estaba en eso, yo quise dejar de estudiar y ponerme a trabajar de lo que fuera porque no me gustaba, no me motivaba. Un profesor como que me animó a seguir estudiando, oye, sácate bachillerato y por lo menos pues tienes un poquito más de estudio y tal. Y a raíz de ahí quise hacer INEF, lo que ahora es el CAFI, de Ciencias, Actividades Físicas y el Deporte. Quise hacerlo, pero bueno, por circunstancias de tal, como no quería estudiar mucho, pues al final no me dio la nota y me metí en magisterio. Hice magisterio de primaria. Pero yo siempre ya desde entonces, desde los 18 años, la relación con el deporte pues la había tenido ahí y tal. Y terminando la carrera, yo creo que en el segundo año, era cuando las carreras eran de 3 años, ya terminando, hablando un día con mi vecino que puerta con puerta, él estaba opositando a bombero. Y yo no, vamos, y era mi vecino de puerta con puerta y él me sacaba como 2, 3 años. Y le pregunté un día, porque, oye, lo veía siempre corriendo en la pista y tal, que venía siempre con la maleta de deporte. Y entonces un día, pues como que le pregunté y me estuvo contando, ¿no? Pues oye, esto es un temario muy duro, unas físicas también muy duras y demás. Y no sé, a partir de ahí empecé a investigar un poquito y me entró un poquito ese gusanillo, porque sí que es verdad que no soy yo de estas personas que dicen, no, yo desde pequeñito quería ser bombero. No, yo he querido ser profesor, fisioterapeuta, entrenador, fotógrafo, he querido todas las profesiones que había, me faltó astronauta. Y a raíz de ahí empezó bueno, a picarme un poquito el gusanillo. Y eso, antes de terminar la carrera, yo ya estaba bicheando los libros que él me había dicho un poco así por encima. Empecé a leerlo y empecé a verlo y me molaba mucho la materia y tal. Vivía a menos de 1 kilómetro del parque central de aquí del Ayuntamiento de Málaga y yo escuchaba a los bomberos, pero a mí no era tampoco algo que me llamara. Pero desde ese momento y esa conversación con mi vecino empezó a interesarme, fui allí al parque bombero, me asomaba de vez en cuando y tal. Entonces, pues sí que es verdad que a raíz de ahí empezó esa cosilla y pues eso, pues 5 años después de mucho opositar y muchas oposiciones y demás, en una primera fase, pues bueno, conseguí mi plaza, por llamarlo así, mi plaza que ahora supongo que me preguntarán, pero conseguí mi plaza de interino. De interino. De Bueno, interino. vamos por partes porque eso me interesa bastante. Sí. Estuviste 5 años opositando y Uh-huh. ¿te acuerdas de a qué oposiciones echaste? ¿Cuál fue Sí, la primera que echaste? Si la fuiste primera que psicóloga, eché ¿en serio? en Consorcio de Cádiz. Fue la primera. Porque además lo primero eran, si mal no recuerdo, eran las físicas y... Miento, te engaño. Lo primero era el psicotécnico y pasé el psicotécnico y después eran las físicas. Pero en esa era mi primera posición, llevaba meses, no estaba todavía muy preparado, pero quería empezar a ver un poquito pues cómo era lo que es el llamamiento, los nervios, todas estas cosas. Que yo es verdad que venía de la universidad de hacer exámenes o de exposiciones y de todas estas cosas delante de mucha gente, ir a hacer llamamientos, pero bueno, al final no era tampoco lo mismo. Y esa fue la primera posición. Después me presenté a Ayuntamientos de Granada, pueblos de aquí de Málaga, Córdoba, Consorcio también me presenté, siempre por Andalucía. No salí nunca de Andalucía y tal. Y bueno, pues eso, justo cuando empezaba también a opositar, salió Ayuntamiento de Málaga. Pero aquí, por ejemplo, para Ayuntamiento de Málaga te piden el carné de camión y el de camión con remolque. Y no tenía el de camión con remolque. Entonces no me pude presentar. Pero bueno, Hostia. estuve ahí como un poquito pues, pendiente de la posición y demás. ¿Y tenían todos el mismo temario, más o menos? ¿O compartíais No. más o menos? ¿No? Bueno, Hostia. comparten mucho, pero aquí al ser temario abierto, pues
te podían preguntar lo que fuera. Había en algunos sitios donde caía construcción, en otros sitios no. Entonces, bueno, iba cambiando un poquito el temario, no estaba tan unificado, aunque a día de hoy sigue sin estar unificado. Pero bueno, a día de hoy pues existen temarios como Convé, el CEI de Guadalajara, el famoso libro rojo, un montón de estas cosas. Y bueno, pues sabes que de ahí más o menos pueden salir. En esa época existía el Adams, el MAT y libros ya muy antiguos de una persona que ya tiene muchos años. Pero bueno, que era lo que había. Y después temarios propios que tenían, pues sacaban las propias academias y demás, que de ahí, bueno, pues podían caer preguntas y demás. Claro, esto la gente no lo sabrá, pero es que antiguamente en la academia te cogía y te hacía un corte y pega de lo que creían que iba a caer y te lo vendían. Te decían, esto es lo que puede caer, lo que intuimos que va a caer. Claro, ellos te decían, cogían las bases y decían socorrismo. Pues bueno, vamos a dar todo lo que el profesor sabía, que en mi caso era un sargento del servicio del Ayuntamiento de Málaga, y decía todo lo que yo sé de socorrismo. Y él te lo daba y bueno, pues cuando terminaba ese tema de socorrismo, pues ibas al siguiente tema, que era el tema de teoría del fuego. Pues todo lo que sabes y ya está, pero no existían manuales como tales, como después. El libro rojo, cuando salió, fue un antes y un después para los buenos y para los malos. Fue un antes y un después en las oposiciones. Entonces, porque había muchas cosas, muchos datos resumidos y tal. Entonces, pues, claro, fue un cambio ahí distinto. Claro, es que la gente que tenga temario cerrado, esto no lo llega a entender. Y es más, la gente que tenga temario abierto ahora, aunque en las bases ya te va poniendo más o menos por dónde va encajando, es lo que dices tú. Al final te cogen del apéndice del CEIS y te lo ponen, del IBASTI y te lo ponen. Entonces, quieras que no, ya sabes por dónde van los tiros, pero antes no había tu tía. Tenías que tener un poquito más de suerte que ahora. Sí, Ahora porque sí, te podían preguntar lo que ellos quisieran. Es que te podían preguntar lo que ellos quisieran porque te ponían socorrismo o soporte vital básico y te podían preguntar datos que tú dices, pero bueno, ¿esto de dónde lo has sacado? Y bueno, pues lo has sacado de un manual o de el manual de la CEMIXIU del 2020 porque han dicho ahora que ahora las compresiones y tú a lo mejor no lo tenías actualizado y te ha cambiado algo. Pues bueno, pues ya está, pues esas preguntas, pero bueno, se sobrellevaba como se podía. Yo me acuerdo, yo tengo grabado una pregunta a fuego en mi cabeza de una posición que fui de este estilo y me preguntaron qué era el tubo de mayo. Y yo dije, esto no tengo ni puta idea. Claro, en ese momento tampoco nos dejaban llevar el examen a casa, tuvimos que hacerlo con lápiz, o sea, fue un poquito una vergüenza, la verdad. Y yo cuando lo pregunté, nadie sabía. Y tuve suerte que tenía un profesor que era increíble de sanitario. Y me dijo, a mí me suena esto. Y es la cánula de Gödel, pero aparecía en un temario que estaba derogado del País Vasco. Y yo dije, hostia, ¿quién ha contestado esta pregunta bien? Y pues yo de esa pregunta fue la que me marcó el hecho de decir, quizás no sigas por temario abierto, pero a mí, que después, ahora han cambiado mucho las cosas. En ese momento era como, joder, es que esta pregunta, ¿cómo la vas a saber? Y era a mí me agobiaba mucho el no parar de incorporar nueva información. Hay gente que con eso se siente cómodo. Yo era de, ¡fuah! Y ahora esto que ha salido por esto y esto cambia con esto. Y decía, hostia, si me preguntan por este lado, esto lo dicen de esta forma. Ahora ya está un poquito más todo centralizado, por así decirlo, ajustado para que el opositor pueda estudiarlo de una forma más correcta que antes. Pero a mí eso me echó mucho para atrás. Yo de esas preguntas también tengo yo en esas oposiciones y demás, también tengo yo alguna pregunta que yo he dicho, ¿por qué? ¿Por qué poner este tipo de preguntas? Pero bueno, quien la contestara sería por algo, porque sabría algo. Seguro que te acuerdas del nombre del presidente del tribunal. Bueno, vamos a otra cosa. Vamos, cambiemos de tema. Vale. 5 años, última posición a la que te presentaste, obviamente, Málaga. No, yo seguí, o sea, yo me saqué la plaza, o sea, yo entré en mi servicio y como cuando entramos nos dijeron, no dejéis de estudiar, no dejéis de entrenar, que al año siguiente vamos a sacar las plazas fijas para que os presentéis todo, vamos a sacar más plazas a la calle y demás. No ocurrió el año siguiente. Claro, la gente no sabe. Tú entraste, aprobaste como interino. Es que el problema es que todo mi servicio se creó a base de interinos. No existían. Sí, nosotros éramos 222 interinos. Nunca ha existido. No, es que lo de aquí fue, por eso te digo que es una locura. Nosotros se creó el consorcio de bomberos de Málaga y existían como 3, 4 parques, creo que eran 3, que pertenecían a los ayuntamientos. Entonces, la Diputación pues dijo, oye, vamos a crear el consorcio.
Entonces cogieron a esos ayuntamientos y los metieron dentro. Ellos eran, pues, lo típico de uno de... tú sabes, como antiguamente se cogían a las personas que eran bomberos y estaban en los ayuntamientos. Entonces, para ir metiendo gente dentro del servicio, para cortar los plazos, lo sacaron como bolsas de trabajo. Entonces, en vez de sacarlo como funcionario de carrera, pues sacaban 30 plazas de bombero, conductor, tal y cual, pero una bolsa de trabajo. Entonces, todo el mundo que iba entrando, 30 plazas, pues 30 plazas eran de interino. En mi posición fueron 51, 50 plazas, ampliaron a 51 y al final ampliaron a 58. Pero mi promoción fue la última. Mi promoción fue eso en 2009 y cuando nosotros entramos éramos 222. 222 interinos. Vale. Ahora esto le va a volar la cabeza a la gente, porque claro, nosotros estudiamos qué tiempo máximo tienes para ser. Puedes estar como interino. ¿Cuánto tiempo estuviste como interino? 15 años. Yo me río, pero tiene que ser una locura y una desesperación. Porque, O sea, claro, como interino nunca dejas de tener tu plaza, no tienes tu plaza fija y en el momento que quieras te pueden largar, entre comillas, ¿no? Te pueden largar y dices, ¿en 15 años qué hago? ¿Me sigo estudiando, sigo preparando una oposición? claro, por eso te digo que nos dijeron, nosotros que éramos la última promoción, oye, que el año que viene van a salir. ¿Vale? Pues tú sigues estudiando y entrenando, no sale. Oye, que va a salir el año que viene, no sale. Oye, que va a salir el año que viene, porque ya hace los 3 años vamos a sacarla. Pero había compañeros que llevaban ya, o sea, mi promoción es la última, había compañeros que llevaban 5 años, 7 años, 10 años, y decían los compañeros más viejos, tú no te preocupes que no va a salir, que no va a salir. Y bueno, pues eso, lo que tú dices, sin poder hacer una vida tranquila porque no eres, lo que tú dices, te pueden largar a la calle, pasa cualquier cosa y te dicen, bueno, pues hasta luego y te vas. Entonces, fueron pasando los años y no salían. Y yo cuando ya llevaba, la posición fue en 2015, Ayuntamiento de Málaga, pues 3 años antes empecé a prepararme porque yo en 2012, eso sí, yo entré en 2009, pues en 2012, sí, 3 años después dije, yo no puedo seguir así, necesito una estabilidad, necesito poder descansar ya en paz y decir, ya tengo mi plaza y oposité para el Ayuntamiento de Málaga, el cual, pues bueno, llegué hasta el último examen y me quedé fuera por medio punto, 0,5. No cogí plaza en el Ayuntamiento. Y pues bueno, otra vez vale, hundido emocionalmente otra vez, porque ni salía a mi servicio ni nada. Y bueno, entre todo esto, pues formándote, no dejas de estudiar, no dejas de entrenar, no sé, un montón de circunstancias. Y ya a raíz de, bueno, pues nosotros firmamos la plaza el año pasado, en septiembre, salió 2 años antes o 3 años antes, los sindicatos ya se habían puesto un poquito de acuerdo con los políticos para sacar nuestras plazas, que parecía que los políticos pues estaban por la labor y se veía, formaron unas bases y tal para ver, bueno, pues pasando unas físicas, un teórico y tal. Pero en todo esto apareció la directriz esta europea que había de regularizar a los interinos de larga duración. Y bueno, nosotros fuimos un poquito llevando las dos cosas porque la directriz tampoco se sabía qué podía pasar. Nosotros decíamos, oye, pues el plan A es la oposición, plan B es la directriz, que en algún momento tiene que ser al revés, pues al revés. Y al final fue la directriz lo que hizo que firmáramos nuestra plaza. Joder, Pero 15 años, o sea, y mi promoción es la última. O sea, piensa que había compañeros de 2000, pues si yo entré en 2009, había compañeros de 2007, de 2005, de 2002. es una locura. O sea, yo me imagino el hecho de aprobar tu oposición, querer firmar la plaza, porque tiene que ser el momento más feliz de tu carrera como opositor y que tú estés currando de bombero y que eso nunca llegue y que vivas en una incertidumbre. O sea, estás trabajando en el mejor curro del mundo, como tú dices, pero con incertidumbre de decir, hoy estoy aquí, quizás mañana no. Buah, eso tiene que ser... O sea, no me quiero poner en tu piel porque tiene que ser bastante jodido. Cuando firmamos el año pasado en septiembre, que se hizo un acto, pues ya firmando, todo muy bonito, muchos compañeros lo hablábamos y decíamos, oye, que está muy guay, que ya, o sea, descansamos ya, estamos descansando en este aspecto. Pero como que la ilusión no es la misma después de 15 años, o sea, para nosotros fue mucha ilusión, pero que tú dices, yo siempre me lo imaginaba como decir, esto va a ser una fiesta, esto va a ser increíble. No lo fue tanto, eran 15 años de muchas penurias, de muchas historias por medio de políticos, sindicales, bueno, muchas historias en 15 años que dan tiempo. Y bueno, pues no lo disfrutas igual, pero bueno, que al fin era lo importante, que era regularizar nuestra situación y la de nuestras familias, que era todo lo que venía detrás y que era importante también eso. Joder, ¿y compañeros tuyos que hayan cambiado de servicio por eso? También compañeros que han cambiado de servicio, compañeros que se han jubilado siendo interinos,
Hostias. compañeros que han fallecido siendo interinos. O sea, Hostias. sí, por eso que Bueno, todo eso también. Ujú. claro. Eso la gente que, lo hablábamos antes, gente que está opositando más Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, cosas así que están más cercanas, no vivimos esa parte de interinaje como la vivís en Andalucía. Hay mucho interinaje. Me hablabas antes de Cádiz, y en Cádiz había, no sé si seguirán, creo que sí, que sigue habiendo. Sí, creo que sigue habiendo todavía algunos, aunque están regularizándolo también, pero creo que también sigue habiendo todavía. Hubo una convocatoria que en Comunidad de Madrid soy yo. Es verdad que aquí el sindicato es bastante fuerte. Al final son muchos bomberos dentro de Comunidad de Madrid y quieras que no, pues hacer un poquito más de fuerza. Y parece ser que lo pararon. Esto todos son rumores y ruido, pero claro, al político pues le interesa. O sea, poner un puesto fijo frente a un interino que es que tengo que pagarte sí o sí, o no voy a recortar por aquí, te echo y no pasa nada, pues cambia bastante la película, pero joder. Eso para la gente que también esté abriendo sus mentes a otras oposiciones, porque ahora salen por todos lados. Ujú. Volviendo a la parte de la oposición, ¿qué fue lo más duro para ti para preparar esa oposición en 5 años? Yo, mira, lo que peor llevé yo era la parte, nosotros teníamos aquí en la parte de, bueno, de Ayuntamiento de Málaga, que sobre todo era lo que yo más preparaba, tenían como exámenes de física, hidráulica, física, química, yo he sido siempre de letras, entonces a mí todo me sonaba chino, entonces esa parte sí que es verdad que me costó mucho el math, tuve que buscar profesores particulares por otro lado para seguir aprendiendo un poquito. Y después las pruebas físicas, curiosamente, la prueba que peor se No me creo. daba Espera. Espero que no vayas a decirme que era la carrera. era la carrera. No me jodas, no te creo. Sí, sí, pues era la carrera. Era la carrera. Yo de tren superior siempre he andado muy bien, la cuerda la subía sin problema, press de banca, dominada, etcétera, etcétera. Pero la carrera se me daba fatal. ¿Qué me estás contando? O sea, Es que a raíz de ahí, o sea, a raíz de sacarme la plaza, es cuando yo empiezo a correr. No, antes vale. yo no corría. Además, yo me prometí cuando me saqué la plaza, yo dije, no vuelvo a correr en mi vida. Y mírame ahora. Bueno, me encanta saber que cumples tus promesas. Eh, Sí. a ver, yo creo que has pasado por el proceso que creo que todos tenemos, ¿no? De decir, no me vuelvo a preparar un 1500, un 2000, un 1000, un 3000 en la vida. Pero claro, ya tienes metido el veneno de la carrera y quieras que no, al final, pues haces otras cosas. No todo el mundo, obviamente. Y ya cuando no corres por obligación, cuando no haces las cosas por obligación, Es porque distinto. al 90% de los opositores les gusta entrenar, o a Sí. más, ¿vale? Pero cuando te dicen, tienes que preparar press de banca, cuerda, 2000 o 1500 o lo que sea, dices, joder, es que yo quiero hacer más cosas, o a mí me mola escalar, o a mí me mola ir con la bici, o a mí... Claro. Es como te está acotando bastante la preparación física, entre comillas, ¿vale? Porque al final tienes que acotarla y dirigirla hacia unos aspectos que quieras testar en unas pruebas, pero claro, después ya te puede gustar o no otras cosas y bueno, pues nada. Y ¿Qué después tenías? preparando medias maratones y maratones. Joder, ya es que sinvergüenza. ¿Qué tenías tú de físicas? ¿Te acuerdas? De física yo tenía todas las pruebas el mismo día y era dominadas, el circuito como el de la Policía Nacional, pero un poquito más amplio, las medidas. Tenía un 1000, tenía, ¿qué más me falta? Press de banca y me falta una. Cuerda yo no Natación tuve. Natación, correcto, natación. Natación 100 metros. y todas el mismo día. Hostias, Sí, joder. sí. Para mí es complicado, sobre todo de gestionar. Sí, este año, por ejemplo, mi servicio ha sacado 63 plazas para la calle y demás, y también han hecho todas las pruebas el mismo día. O sea, o sea, cuando llevan para las últimas pruebas ya se nota el cansancio. O sea, Sí, que... tenemos sobre todo protocolos para probar eso porque es interesante. No cambia mucho la película de que te puedas distanciar las físicas aunque sea un día, 1 o 2 días entre físicas o incluso más, o que te metan un par de físicas un día, otro par de físicas otro día o todas juntas, cambia bastante la forma tanto de entrenarlas como la alimentación. Sí. Bueno, ahora, a toro pasado.
¿Qué es lo que cambiarías de la preparación que llevaste como opositor? Si es que cambiarías algo, a lo mejor no cambias nada. Ostras, es que el problema es, o sea, cambiaría muchas cosas, pero el problema creo que es que todo lo que llevé detrás hizo que al final aprobara. Es decir, yo pasé por muchos entrenadores, o sea, por entrenadores, por personas que me estuvieron preparando. Cuando me apunté a la academia, pues esto tenía un preparador y bueno, pues no se adaptaba a tus necesidades. Te decía, el 400 a 1,25, pero mira que es que yo no llego a 1,25. ¿Sabe contar? Pues venga. Pues 1,25. Y si sabes contar bien y si no, pues 1,25. Y tú le dices, o sea, y claro, entonces se te juntaba que yo no entraba en 1,25, entraba a lo mejor en 1,28, en 1,30 y me frustraba doblemente por decir, es que no estoy llegando ni al tiempo que él quiere, ni a lo que yo quiero, ni mejoro, ni... Entonces, verdad que hasta que vi finalmente con un entrenador que se adaptara a mí, yo me pudiera adaptar a él, pues eso pasó durante muchos entrenadores. Entonces, verdad que eso lo hubiera cambiado, pero claro, creo que es parte también del proceso de decir, pues sé que con este tipo de personas pues no puedo hacerlo o, no puedo, o a mí no se me adapta, el siguiente tampoco, el siguiente, hasta que al final pues di con uno. Otra cosa que, a ver, no es que cambiaría, pero sí que es verdad que cuando yo estaba opositando no existía tanta información como existe ahora con Internet y con tanta gente divulgando y que tú a día de hoy, si tú eres bombero, tú en Instagram sigues a algún bombero que tú dices, hostia, este es bombero en Galicia, en Barcelona, en Madrid, en Málaga, donde sea. Tío, voy a interesarme, quiero opositar a bombero, ¿por dónde tengo que empezar o qué tengo que hacer? Entonces, hay mucha gente en redes sociales súper apañada que te da su punto de vista siendo bombero, siendo preparador, siendo lo que sea, pero que esté metido y relacionado en este mundo y te puede dar, pues, tanto lo que a lo mejor a él le puede venir bien o lo que le puede venir bien a esas futuras generaciones de opositores. Entonces, es verdad que en mi época no existía tanta información ni existía ese tipo de personas que te decían, si quieres enterarte de algo, ve al parque de bomberos y pregunta a un bombero. Que, ostras, es una situación un poco de respeto, de decir tú, tía, que tengo que ir a la casa de otro, ¿no? A preguntar, oye, mira, que quiero ser bombero con 18 años y no sé qué va a ser de mi vida, ¿no? Entonces, es verdad que no existía tanta información, pero bueno, que poco a poco, pues, preguntando, enterándote, fallando mucho en muchas cosas, pues al final haciendo que me fuera enterando de qué era esto de opositar. A día de hoy creo que eso, que ya existe mucha información y si no alguien conoce a algún opositor que le puede explicar un poquito de esta historia. Y después sí que es verdad que también lo que se hubiera cambiado fue un poco tema del estudio, porque yo venía de estudiar una carrera donde venía de estudiar, pues eso, te preguntaban pues, cosas de magisterio, cosas de pedagogía, cosas de programaciones y tal, didácticas, y claro, pues era como un poquito más es magisterio, a ver, tampoco nos vamos a quitarle mérito a la gente que se saca magisterio, pero bueno, que sin estudiar mucho al final se sacaba magisterio. O por lo menos en esa época, en esa universidad, como lo queramos llamar. Y es verdad que me tuvo que cambiar un poquito la forma de estudiar, me tuve que cambiar un poquito, pero tardé tiempo en comprender cómo tenía que estudiar o cómo hacer los repasos de, oye, pues como es un temario tan largo, tengo que volver de vez en cuando a los temas que me he repasado hace un mes o hace 2 meses, porque es que no me acuerdo ya. Entonces, pues bueno, fui adaptando mi propia forma de cómo estudiar, porque tampoco no existía nada de esto del Anki, no existía el libro de Campayo, que todo el mundo es súper famoso en su época. Entonces, bueno, pues yo hice mi propio método de estudio. Entonces, verdad que, bueno, todo eso es un proceso, por eso te decía al principio que ha hecho que llegara al final donde llegué. Pero bueno, que si me lo hubiera ahorrado, pues oye, pues lo mismo en vez de ser 5 años, pues me lo podría haber sacado en 3 o en 4, o no. Claro, a ver, voy por partes. Venga, dale. Es verdad que cuando tú estás opositando, estamos hablando de hace 15 años, todo lo que hay ahora, o sea, el que lo conocía sería el número uno. Si con que conociera solamente Campayo, con que supiera sacar reglas mnemotécnicas, ya iba a estar arriba en la posición. Antes se estudiaba cholón y ya está. Y era echar horas sin más. Es verdad que ha habido un antes y un después y lo hemos hablado hace un momento. Los niños, a ver, los chavales jóvenes que están empezando a opositar, o sea, tienen un nivel de la hostia y lo consiguen rápido. Por eso, por ejemplo, la teórica nota de corte que va a haber en Comunidad de Madrid va a ser de las más altas que hay, porque la gente tiene un nivel brutal y cada vez más. Entonces, antes no existía esto. Si eras afortunado y te daba con la tecla o tenías un profesor que en ese caso te decía, oye, prueba a hacer esto,
o por casualidad te encontrabas con un libro en la biblioteca, tal, hablando con Jesús Santiago, él me decía que él empezó a trabajar técnicas de estudio pues porque tenía tiempo libre entre el horario de la universidad y se cogió un libro de la universidad y dijo, hostia, ¿y esto? Y empezó a hacer Anki a su modo, poniendo ponía dos recuadros en la mesa, se sacaba las típicas tarjetas y la que contestaba bien en el recuadro verde, la que contestaba mal en el recuadro rojo. ¿Sabes? Al final, él fue sacando ese método, pero es que antes no existía nada. O sea, ahora tú dirás a un opositor que sí sabe lo que es Anki. ¿Quién te va a decir que no? Nada. Respecto a las físicas, lo que me has contado es súper interesante porque nosotros a raíz ahora de haber pasado a la parte del temario, hemos abierto más las físicas en la academia y se apunta más gente. Y me decía el compañero que tengo también como entrenador, me dice, joder, es que la media de edad es alta. Y le decía, claro, yo estoy acostumbrado a llevar gente de forma personal y sé por qué vienen, ¿vale? En tu caso, buscaste porque no te funcionó, no sé si te llegaste a lesionar, no mejorabas, incluso puede ser que empeorases y al final buscas alternativas. Si tú con un entrenamiento genérico de una academia vas bien, pues vas a decir, pues me está entrenando bien. Seguramente puedas mejorar mucho más con un entrenamiento específico. A nosotros nos llegan gente que lo ha pasado putas de otra academia, gente que se ha lesionado y entonces acaban aquí. Cuando ves a gente súper joven, pues nosotros no está. De verdad que tenemos a un par de chavales que van como cohetes para la siguiente, pero por regla general suele ser gente que ya la han dado claro. Y ahora dice, voy a buscar algo que realmente se centre en mí y en cómo progresar yo de una forma correcta, sin volvernos locos. Entonces, te entiendo perfectamente, porque a mí me ha pasado, yo me acuerdo perfectamente de un compañero, es que siempre hablo de él, pero es que era un animal. Y me acuerdo que te intentabas pegar a él y era imposible. Era un 10 en físicas. Aprobó común y después se fue para Valencia, aprobó Valencia. Y se iba un mes entero a la transportada a Burgos. Y yo ese mes, cuando volvía, le decía, venga, Víctor, vamos. Una semana, tío. Una semana. A la semana siguiente me pasaba por la derecha como si nada. Yo diciendo, me cago en la puta, tío. Y es que... Portento físico, además entrenaba muy bien, ¿vale? Muy bien, pero era un portento físico y decías, ya, este no me puedo comparar. Claro, es que es súper importante eso de individualizar. Yo sé que muchas veces con las citas que tengo con los chicos, a lo mejor cuando les llevo la nutrición y les pregunto un poco, entiendo perfectamente pues las circunstancias de cada persona, que no todo el mundo no puede dejarse un dineral en academias, libros, profesores, entrenadores, nutricionistas, suplementos, comida. Entiendo que es un gasto importante de dinero, pero al final muchas veces te quitan muchos quebraderos de cabeza, te quitan muchos problemas, te quitan muchas lesiones, te quitan... Y puedes dar ese plus de cosas que tú digas, es que entre esto y esto pues puede ser conseguir la plaza o no conseguirla, porque tú, o sea, no, ahora muchas veces la conversación que tengo con muchas personas. No, pero si ya hoy con la inteligencia artificial, a mí, las dietas me salen a mí las dietas por ChatGPT, las dietas, digo, mira, yo lo he probado, lo he reprobado, lo he probado metiendo datos ya de decir, oye, mira, hazme una dieta. Negativo, o sea, no te va a salir nunca una dieta como con cualquier profesional que se adapte a ti, que sepa tus necesidades, por mucho que tú le cuentes a la IA, oye, que no te digo que dentro de un futuro no se pueda, pero a día de hoy yo por lo menos no he encontrado esa forma. Entonces tú dices, esa persona que te quita quebraderos de cabeza, que te dice, mira, tienes que comer así, tienes que comer asado, oye, intenta antes de los entrenamientos meter esto después, está igual con los entrenamientos, oye, pues mira, no llego al 1.25 de los 400, oye, pues mira, vamos a hacer, en vez de hacer serie de 400, vamos a hacer serie de 200 para que tú puedas mejor, oye, al final adaptarlo todo. Y eso es súper importante y muchas veces no nos damos cuenta hasta que no te has llevado muchos palos, hasta que no te has lesionado muchas veces, hasta que tú dices, que esto, yo por qué me lesiono tanto y no mejoro y vengo, y al final, por lo que tú dices, vienes rebotado de muchas de estas historias y al final dices, un preparador físico personal que se adapte a mí, a mis necesidades, trabajo y necesito pues que mis entrenamientos se compriman en 3 días, en 4 días, porque no tengo más días, por mi vida, por mi trabajo, tal. Eso no lo hace una persona o un entrenador que dice, todo el mundo a 1.25. Tú dices, bueno, pues ya está, pues todo el mundo a 1.25. No, a mí me pasa lo mismo. Y yo ya cuando, por ejemplo, con las reuniones con entrenamientos personales, cuando le presento todas las herramientas que las he creado yo, que son mías propias,
Dicen, hostias, claro, es que... Y digo, claro, es que hay que controlar todo. Es que no solamente el entrenamiento, los días que puedas entrenar o el material que tengas. Tengo que controlar hasta tu calidad del sueño. Tengo que ver el nivel de estrés, si trabajas, si no trabajas, si estás cerca de la oposición, si no estás cerca de la oposición. Tienes que mirar tantos parámetros que te pasará a ti igual con la nutrición. No, es que a mí me ha contado un amigo que se ha tomado el zumo de remolacha y va como un tiro. Bueno, la nueva moda. Los nitratos y los zumos de remolacha ahora están a la orden del día. Pero sí, que como con eso con todo, si es que es así. Y por eso te digo que es súper importante, o yo lo veo muy importante, eso, buscar una persona que se adapte en la medida de lo posible a ti. Yo al final cuando opositaba, pues fuera parte de tener que buscar, por la academia, lo que te decía, se me daba mal la parte de física e hidráulica, pues tuve que buscar un profesor particular porque yo le preguntaba al profesor y bueno, el profesor ya tenía sus años, ya venía de vuelta, no tendría ganas de explicármelo mejor, yo no lo entendía, me tuve que buscar un profesor particular. Igual con yo se me daban muy bien los psicotécnicos y los test de personalidad, pero sí que es verdad que cuando me faltaban a lo mejor 3 meses para la posición y tal, pues me iba con una chica que era una mega crack, que todo el mundo sabía que iba a tope y todo el mundo que iba con esa chica probaba y sacaba buenas notas en los psicotécnicos y personalidad. Entonces todo el mundo íbamos a esa chica y nos veíamos, nos cruzábamos porque además pasaba en su casa. Tenía como su despachito y tal. Y entonces nos íbamos cruzando, iban entrando unos opositores, salían otros, iban entrando uno, porque al final, pues bueno, vas buscando esa especialización que te ayude a dar ese pasito de más, oye, que te puede ayudar al final a meterte en plaza o no. Totalmente, totalmente. Ahora mismo mira las plazas con lo que se juegan. Se juegan en 2 preguntas. En 2 preguntas te juegas estar en plaza y no más tranquilo, ¿vale? Pero más holgado. O Claro. decir, aprieto, aprieto, aprieto y muchas veces el aprieto, aprieto, aprieto acaba en lesión. Y a mí me parece también muy... Para mí, Ale, ya lo sabes, yo al final cualquiera que me pregunte de nutrición, yo le recomiendo que vaya con Ale por 2 motivos. Porque sé que es un crack en nutrición y porque sé que tú has pasado por el proceso de una oposición y entiendes lo que es opositar. O sea, no todo el mundo empieza de la misma forma con esto. Yo me acuerdo muy old school, incluso de bomberos, de decirme, pues sales de trabajar esto, ahora vas a estudiar tal y duermes lo que puedas. Ya, a lo mejor lo aguanto, ¿cuánto? Y después, ¿qué pasa? ¿Lo has aguantado tú? Genial. O sea, yo me acuerdo que tenía un profe que calentaba en press banca con 80 kilos o algo así. Esa era una calentaba. ¿Sabes? Y decía, va, si esto, pa. Me acuerdo la última vez que le vi, no podía ni correr, estaba reventado. Y decía, y yo para mí decía, es que tu cuerpo tiene un desgaste y si no lo estás cuidando, si no lo estás haciendo bien, va a llegar un momento en que pete. Va a ser hoy, mañana, dentro de un año, dentro de 10. Pero va a llegar un momento en el que pete si no lo haces bien. Con la nutrición pasa igual. Es que hoy me he tomado, yo qué sé, me he puesto hasta las tetas, mañana igual. Y a lo mejor no pasa nada, si no pasa nada. Un día no pasa nada, un día no pasa nada, pero todo va sumando. Claro, todo al final va sumando. Entonces, el hecho de que sea alguien también que te entienda, que entienda al opositor, que entienda por lo que ha vivido, que al final también las oposiciones son diferentes, que la gente que te avisa ahora para el tema de nutrición porque acaba de pasar un examen teórico, tú sabes que han estado a lo mejor las últimas 2, 3 semanas, un mes, trillados de la cabeza, sentados y haciendo justo para mantenerse. Claro, sí. Además es lo que está llegando ahora sobre todo eso de cómo de gente que el último mes ha sido, mira, Ale, yo el último mes salía para un rodajito por despejarme, hacía algo, pero intentaba hacer lo mínimo posible porque sabía que lo importante era el teórico y el examen de personalidad o el psicotécnico y lo que necesitaba era pasar ese examen, que por mucho que yo entrenara, si no paso este examen no voy a pasar. Y tampoco sabes cuánto va a ser el corte ni cuánto, entonces tengo que hacerlo lo mejor posible. Uno de los chicos que ha pasado, que está en común, me decía, Alex, que me sabía hasta los pies de página. Dice, me faltaba ya, dice, saber en qué página estaba lo que me estaban preguntando. Dice, es que ya en modo psicópata, las últimas 2 o 3 semanas, bestial. Dice, pero lo he dejado un poquito de lado, la física. Digo, pero es que es totalmente normal, si es que es lo que tenías que hacer. Estrategia. Si al final la oposición es estrategia y la oposición de Comunidad de Madrid funciona así, otra oposición no va a funcionar así. Entonces te tienes que adaptar a lo que te ponga en las bases. Bueno, sí. Málaga. Málaga, bonita ciudad. Qué bonito, ¿eh? Bonita ciudad. Sí, totalmente. Tu primera guardia, ¿te acuerdas cómo fue? Sí, me acuerdo hasta la primera intervención. Incendio de vivienda, una campana... ¿Primera intervención? Sí. ¿Incendio de vivienda? Sí. Venga.
Sí, lo que pasa es que no fue nada al final, o sea, el aviso era incendio de vivienda y fue una sartén, que pues lo típico, para apagar el fuego de la sartén, todo el mundo sabe que hay que echar agua, y, y cogió la campana para arriba y bueno, pues echar, pero no había mucho tampoco cuando llegamos. Claro, tú ese primer día estás así con los ojos, ya con unos nervios montar el camión, equipándote, oye, equípate, dice el sargento, equípate, ponte todo, él era, y tú vas que no sabes si te dejas los guantes, si te dejas el capuz, y con muchos nervios y tal, pero bueno, cuando ya entraron, pues un vecino había apagado con el extintor un poquito y tal, pero bueno, primera intervención, incendio de vivienda. O sea, que por eso, además me acuerdo perfectamente cómo era la cocina. Si tuviera que dibujarla o decir, o me pusieran muchas fotografías, diría, esta es la cocina, vamos, me acuerdo perfectamente. O sea, que esa primera guardia, pero eso, primera guardia, pues con muchos nervios, con muchas ganas de aprender, muchas ganas de, sobre todo, de aprender de los mayores, que en el turno pues, teníamos dos compañeros más así, más veteranos, y eran los que nos daban un poquito más de indicaciones, de, oye, pues mira, nosotros lo hacemos así en nuestro turno, lo hacemos así, así, así. Y bueno, pues intentando aprender de la gente que llevaba más años en esto y con los ojos así abiertos, intentando estar eso, como una esponja. Ya ves, es que encima primera guardia y que te pase eso, por mucho que después, bueno, se haya quedado en nada, entre comillas, pero Sí, sí. ya la adrenalina que corría en ese momento de montar en el camión el primer día de guardia tuvo que ser brutal. Sí, Porque tú sí. como interino, ¿qué formación tuvisteis? ¿Cuánto tiempo de formación tuvisteis? Hostia, la formación que nos dieron fueron 3 semanas, en plan, venga, una cosita rápida y vamos, que hay que entrar de guardia y después rotando por los distintos parques centrales, porque aquí tenemos parques centrales y retenes. Venga, vamos a rotar un poquito, unos días y tal, y en eso, bueno, 3 semanas fueron con las rotaciones ya incluso. O sea que fue súper poco tiempo. Algo de teoría, algo de incendio de vivienda, de accidente de tráfico, un poquito de rescate en ascensores, tal, pero todo muy light. Y la verdad, pues eso que se hizo corto. Nosotros ahora, por ejemplo, eso, los compañeros estos que han entrado en los 63, yo estoy metido dentro de uno de los grupitos que le hemos estado dando formación de parte de apuntalamiento, de parte de desescombro y tal. Y claro, por ejemplo, pues nuestros talleres estaban, eso, de unas cuantas horas, de un par de días y tal, pero venían de hacer durante un mes, del 17 de febrero al 21 de marzo. Han sido de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta 3 de la tarde, 4, 5, 6, y han tocado todos los palos, han tocado accidentes de tráfico, han tocado vivienda, lo han metido en los contenedores, yo, vamos, ni me habían metido en el contenedor ni había asomo. Por eso te digo que ahora ves el curso y tú dices, ostras, pues esto está bien hecho, se podría mejorar, oye, siempre, si en vez de darle un mes de formación, pues le das 2 o 3, pues mejor. Pero bueno, que un curso creo que un poquito más en condiciones de lo que a lo mejor pues recibimos nosotros. Vamos, que al final en tu promoción realmente pasaste de una formación rápida y los que os formaban realmente eran los compañeros que había en el parque con las diferentes intervenciones que han tenido, los protocolos que tenían internos y demás, ¿no? Claro, y Porque, después en las prácticas diarias, pues que aprovechábamos y prácticas diarias, pues el sargento que era joven, pues decía, venga, hoy vamos a coger y vamos a hacer esto. Y nos poníamos y estuvimos, vamos, los primeros años fue a piñón de prácticas diarias, cada día intentando hacer cosas distintas y demás. O sea, que por lo menos la guardia sí lo pudimos aprovechar. qué bueno. ¿Y cuáles son, qué tipo de intervenciones son las que más tenéis vosotros en tu parque? A día de hoy, incendio, o sea, tráfico sobre todo porque, claro, la A7 que al final pasa por toda la costa y demás, pues mucho movimiento de tráfico y tal, y ahora en verano, pues toda la población costera triplica población, o sea que eso es una barbaridad. Entonces, es verdad que mucho accidente de tráfico, viviendas también solemos tener, aperturas de vivienda muchísimas, hay mucha persona también mayor en la zona que yo estoy, que estoy casi como pegando a Cádiz, los últimos pueblecitos allí de Málaga, Estepona, Manilva y tal, mucha población extranjera, mayor también, que viene a jubilarse ya, y pues eso, típicas personas que se caen dentro de casa y tienes que abrirle, o apoyos a sanitarios, solemos tener muchas cositas de estas. Bueno, ahora en verano vais a estar guays. Es lo que tiene vivir cerquita de la playa. Deja de subir fotitos, ¿vale? En la playa. De los entrenamientos.
y entonces cambiará, pero... Sí, no, y bueno, y después también forestales, que algún forestal pues sí que había un poquito más grande que otro, y este año lo estamos hablando ya los compañeros, que con todo lo que ha llovido, el campo está, pues, tú sabes, muy crecido, ahora mismo está muy verdecito, pero cuando empieza aquí a apretar el sol, se va a secar todo, al mínimo que caiga una chispa, como no limpien un poquito el campo, este año toquemos madera y esperemos que no sea así, pero vamos, blanco y en botella. ¿Vosotros en verano también tenéis refuerzo de forestales o los forestales allí trabajan todo el año? ¿O no tenéis? O sea, aquí está Infoca, que es los compañeros de... están durante todo el año, pero la campaña de verano amplían mucho más. Pero sí que es verdad que nosotros, bueno, dependiendo un poco dónde sea el incendio, pero en muchos casos, o por lo menos donde yo he estado, normalmente nosotros llegamos antes que el Infoca. Después Bueno, ellos se hacen con el incendio porque ellos después vienen muchísimos más. Nosotros a lo mejor, pues dependiendo de la intervención, la duración y la extensión, pues pueden ir más o menos parques. Pero sí que es verdad que ellos llegan muchísimo, ya sean con los camiones, con los vehículos ligeros, con helicópteros, y al final se hacen ellos con el incendio. Pero en un primer momento, un primer envite, pues normalmente nos encargamos nosotros. qué bueno. Bueno, al final al menos tenéis ese refuerzo que... Sí, sí, o sea, es que, vamos, ojalá estuvieran todo el año y que estuvieran, vamos, o sea, todo el año, pero más gente, que no, que estuvieran descansando, estupendo, pero para que cuando haya cualquier cosa, que ellos puedan salir y estar ahí, porque es súper necesario, vamos. Mm. Aparte de eso, bueno, estáis preparados para lo que venga, para todo, ¿verdad? ¿Tienes alguna intervención que se te haya clavado en la memoria, aparte de la primera guardia que tuviste, que digas, joder, ¿dónde nos vamos a meter la que haya aquí liada? En un incendio forestal gordo que tuvimos año 2000. Es que ha habido dos gordos, pero bueno, sobre todo uno de ellos que llegamos además mi turno con el que estoy hoy, que estamos, o sea, con el que estamos hoy a día de hoy en un retén, que somos tres compañeros nada más, y nos metimos en un incendio forestal muy gordo en el pueblo donde nosotros tenemos el retén, y ahí a día de hoy el que es mi compañero, además es amigo y es cabo, hubo un momento que lo perdí de vista, o sea, que yo fui al camión a conectar otra línea y estábamos como dentro de una casa y fui en busca de ellos porque empecé a escuchar como que no veían, no salían de tanto humo y de tanto fuego, y fui a meterme y de repente vi, que, bueno, se me ponen hasta los vellos de punta, unas escaleras de piedra, él acercando, o sea, atravesando la mano por el humo, como para salir, y le cogí la mano, lo trinqué y tiré para afuera de él, o sea, sin saber si era este compañero o el otro, pero cogí y lo tiré para afuera, y porque el humo, las llamas, o sea, es que fue un cúmulo de circunstancias, de mucho viento, había que proteger un poquito la casa, la vivienda por intentar, tal, o sea, fue un montón de cúmulo de circunstancias, y verdad que ahí esa intervención la seguimos recordando este compañero y yo, que es lo que te digo, que somos, aparte de compañeros, somos amigos, la recordamos los dos un poquito de apretadete el culo. Joder, después es que descansáis mucho, tío. Sí, hombre, está No, en esos claro, sí. momentos, a ver quién tiene los bemoles para decir, ahí estoy. Y Sí. ahora, joder, pues Mm. me Sí, alegro de que saliera todo bien, porque al final son tantas las circunstancias que pueden darse en un incendio que para que de salir bien a salir mal es nada. sí, Joder. sí, a la vista, y a la vista está que por desgracia, pues eso, ya sea bueno, incendios forestales, que han fallecido compañeros por el cambio de viento, todo tipo de intervenciones, pues bueno, que ya sabemos que puede pasar cualquier cosa y que al final, bueno, pues tú estás ahí y bueno, es lo que siempre dicen, que vivimos muy bien. Bueno, vivimos muy bien hasta que no tenemos que vivir muy bien y bueno, pasan este tipo de cosas que algunas veces salen bien, otras veces salen mal y entonces, pues bueno, Sí, es y, ya se complicado. pone- y ahí es donde empieza a mirar a la gente. Pero bueno, Sí. y esta fue la más jodida, el recuerdo más bonito. Que seguro que hay cosas que dice, joder, qué bonito esto y qué agradecido ha sido. El recuerdo más bonito también de las intervenciones, es verdad que la Dana que hemos estado este año pues ha sido algo también que a nivel personal te remueve mucho y también tenemos buenas, bonitas historias, pero sí que es verdad que coincide también que unas inundaciones, llevando creo que el primer año, no había hecho todavía ni el primer año, en el Parque Central donde estaba y una mujer que por ayudarle a sacarle agua para poder sacar su coche, que estaba, bueno, que lo había perdido todo porque se había inundado aquello muchísimo,
Lo único, o sea, es que tengo grabado porque eso, sacamos el agua, sacamos el coche con el winche y tal, y cuando terminamos, ella nos decía que lo único que nos podía ofrecer era café, que tenía un café en polvo y tal, que era lo único que le había quedado en la casa y que si queríamos un café. Y esa forma de agradecerte eso, con todo que lo había perdido porque la casa estaba para, o sea, fatal, que te ofreciera eso único que tenía, que era ese café, eh, para nosotros es o sea, una sensación de decir, es que lo he perdido todo, pero es que a ella aún así, para agradecértelo, te quiere ayudar o te quiere dar esa forma de darte las gracias, ¿no? Y es verdad que fue una intervención bonita por eso, por el que aunque fuera una desgracia y tal, la inundación, pero sí que es verdad que, bueno, que ese hecho de agradecerte a esta persona de esa manera, pues te llena mucho y tú dices que por estas cosas, esta profesión es lo que tiene sentido. Joder, la verdad es que sí. Y más Mm. hablado de Tana. Entramos un poquito ahí porque fuisteis de los primeros en llegar. Sí, Cuando, no, si no hace falta. Si no hace falta que venga nadie. Pero fuisteis de los primeros en llegar, ¿verdad? sí, porque esto fue, creo que, sin mal no recuerdo, fue un jueves, no sé si fue un miércoles noche o un jueves noche, fue un miércoles noche, creo, cuando pasó lo de la, bueno, tarde-noche. El jueves salió en mi servicio un mensaje a través de la aplicación que tenemos, oye, que están buscando voluntarios, y ese mismo jueves a las 12 de la noche salimos para Valencia y llegamos el viernes por la mañana, que fuimos en un primer de estos 15 compañeros. 15, sí, 15 compañeros, en dos camiones, dos vehículos ligeros, tal y cual, y seis vehículos íbamos en total. Y es verdad que fuimos de los primeros, estaba Comunidad de Madrid también allí, porque además Y coincidimos esa en la de campo, varios, ¿no? sí, y coincidimos allí en varios puntos, pero es verdad que es una situación también muy difícil. Es verdad que hay ciertas cosas para las cuales no estás preparado, no te digo ni físicamente ni de formación para atacar una inundación, sino joder, para toda la desgracia que hubo allí, todas las historias que te contaban las personas, de personas perdidas, de historias que te contaban de esa noche, o sea, duro, porque es verdad que aquello es una desgracia a nivel, vamos, no llega a ser nacional, pero ostras, es que no es una inundación de un pueblecito pequeño que tú digas, no, es que se ha inundado, no, es que se ha inundado casi media comunidad, o sea, casi o una ciudad entera muy grande y un montón. Entonces es verdad que es una situación complicada. Después muy agradecida también la gente, porque cuando nos veían con los uniformes los primeros días, claro, el consorcio de bomberos Málaga, y decían, ¿de Málaga venís? Y decíamos, sí, sí, claro, que nosotros para lo que necesitéis, aquí estamos y poder ayudar. Y nos faltaban manos, o sea, nos faltaban manos de decir, oye, mira, echarnos una mano porque aquí hace falta sacar un coche, hace falta sacar agua de aquí. Donde empezamos sacando agua, pues después eran compañeros que, por ejemplo, uno de mis compañeros que es electricista, se puso a darle luz a gente en las casas. O sea, que el tío es un manita y una máquina, me pegué a él yo y yo le dije, Fali, me voy contigo, que yo a lo que yo no entiendo, pero yo lo que tú necesites, ahí estoy yo contigo. Y, joder, el tío, mira que no tenemos luz, que estamos aquí intentando empalmar de aquí, de allí, mira, ya después vendrá Endesa y vendrá ya y te dirá, pero si ahora mismo hace falta luz, pues vamos a buscar la fórmula. Y la verdad que la gente es súper agradecida y como experiencia, sabe mal decírtelo, pero es una experiencia brutal a nivel profesional, porque es una desgracia, pero a nivel profesional una experiencia que, ostras, ojalá no pase nunca más algo así, pero bueno, pues te llena el poder ayudar también de la mínima forma que sea, que pueda, ayudando pues con los tractores a sacar camiones, con las palas a quitar basura, a mover coches de la forma que fuera. Entonces, es verdad que una situación, bueno, pues que eso, que es una desgracia, pero bueno, a nivel personal te llena y te reconforta. Es verdad que después te tiras como unos días pues un poquito jodidos, pues nosotros tuvimos una semana allí hasta que vinieron un relevo de otros compañeros y bueno, pues después te tiras un poquito así fastidiadillo por todo lo que dejas allí, de que sabes que queda mucho trabajo y tal. Pero bueno, sabiendo confiado, porque tú dices, bueno, pues vienen mis compañeros de relevo que van a dar lo mismo que he dado yo o más. Cada vez venían más servicios de otros parques de bomberos, de militares, de policías, de todo. Y la verdad es que eso te reconfortaba, el saber que bueno, que se movilizaban al final todos estos servicios. Pues nosotros tuvimos
pequeño incidente y llegó Policía de Madrid, Policía de Ayuntamiento de Madrid a estar en un pueblo de allí que decíamos, es que esto es surrealista, ¿no? Que en un pueblo pequeñito de aquí de Valencia, la Policía de Madrid uniformada de Madrid sea la policía que venga a ayudarnos en este sentido, ¿no? Entonces, es verdad que resultaba curioso. Y después, algo que yo siempre lo diré, y lo dije en otro podcast de una chica que tuvimos una entrevista, que lo que más creo que me llenó fue que tanto que se critica a las nuevas juventudes que son unos vagos, que no hacen nada, que están en su casa, que nada más se dedican al Instagram, al TikTok y sus historias. Yo la barbaridad de personal joven que vi allí arrimando el hombro de la manera que fuera, para mí fue brutal y una cosa que tú dices, la sociedad no está tan mal como pensamos y todavía tiene solución esto y no está tan mal como se dice de que van a ser viene una sociedad de vagos y una sociedad de... Nada, o sea, eso fue brutal también, la gente que arrimó ahí el hombro, gente joven, gente mayor, pero sobre todo me alegré mucho de ver gente joven. Qué bueno, tío. A nosotros nos pasó, al final no dejamos de ser una empresa privada y nos costó mucho poder llegar. Y claro, al principio yo fui de la tercera remesa porque teníamos que juntar días libres para cuadrarlo con compañeros y demás y tenían que venir vehículos para después volverlos a llevar. No tenemos la dotación que puede tener pues, claro, un funcionario, ¿vale? Un parque público. Y claro, a nosotros los compañeros pues, nos iban dando pues, las novedades de lo que iban haciendo y demás. Y la televisión te va dando su punto de vista. En el momento que llegamos, yo creo que fui a la semana justo de llegar. Nosotros íbamos 3 días, no nos podíamos quedar más porque ya teníamos que volver a entrar. Y claro, yo cuando llegué dije, hostias, fue un choque fue un golpe con la mano abierta. No me esperaba la envergadura de lo que se veía. Y fue un poquito choque de realidad, es decir, esto que están diciendo, esto va a ser años de recuperación, no va a ser unas semanas, unos meses, no, va a haber años, porque es que van a ser años. Y el hecho de la gente, por mínima ayuda que le prestes, estar tan agradecida, es decir, sacábamos unos coches, macho, me acuerdo que habían fermentado. No sé qué había llegado, entraba un poquito de luz a un garaje y todo el techo estaba fermentado. O sea, había crecido ya hierba y dijimos, madre mía. Y claro, el coche ningún coche vale para nada ahí, pero la gente súper agradecida porque se había sacado y demás. Y gente joven, lo que tú dices, vimos así, a puñados. Sí que es cierto que nos dijeron, cuidado, no nos dejaban estar por la noche. Nosotros nos quedamos en un albergue que habilitó la Universidad de Valencia y nos quedamos ahí con todos. Vinieron de Portugal, me acuerdo, tío, vinieron de Portugal a las 3 de la mañana que nos despertaron a todos. Y dijimos, madre mía, de puta madre porque vienen a ayudar, pero son las 3 de la mañana y nosotros a las 6 ya nos vamos. Y encendieron las luces y todo del pabellón porque dijeron, aquí ya no hay quien duerma. Llegaron en 2 remesas los bomberos voluntarios de Portugal y empezaron a montar en el escándalo y dijimos, ya, pues, da igual, en ese momento no notabas tampoco mucho el cansancio. Pero nos dijeron, no podéis estar a partir de tal hora. No nos dejaban estar porque tenían miedo a saqueos. Nosotros no vimos nada, ¿eh? Nosotros lo de la primera noche, claro, nosotros llegamos el viernes por la mañana y el viernes por la noche dijeron, tenéis que cortar. Hay que cortar porque, bueno, por la noche no se fían del trabajo y tal. Y en ese primer momento hablamos con el jefe nuestro y le dijimos, mira, unos cuantos nos vamos a quedar porque estamos aquí aspirando agua. Tampoco, oye, no vamos a pasar nada. Otros compañeros se fueron a descansar para que el día siguiente tuvieran ahí más energía y nos quedamos unos cuantos. Y nos vino la policía, porque nosotros durante todo el tiempo, durante el día, teníamos la policía siempre cerca nuestra, siempre había patrulla. Y hubo durante un rato que se fueron, después volvieron y esa primera noche nos contaron de que habían estado habiendo saqueos y nos habían dicho, es que incluso una joyería de aquí la hemos estado porque la han reventado y han sacado todo lo que han podido, está habiendo robo y tal. Y a raíz de esa noche, de esa primera noche, la segunda noche ya no nos dejaron. Nosotros dijimos, nos quedamos siguiendo achicando agua, lo que podamos ayudar. Ya nos dijeron que no. Entonces, cuando se iba el sol, sí, nos decían para nosotros, claro, nos habilitaron a nosotros sí, como una especie de albergue, un hostal que había allí. Nos metimos todos, éramos bomberos, incluso bomberos del consorcio de Cádiz, nosotros de Málaga, Fuengirola, distintos servicios, Málaga incluso también. Y estábamos todos en el mismo hostal y cuando salía el sol por la mañana, pues 6 de la mañana y ya estábamos en pie para seguir otra vez
hasta que se fuera la luz otra vez y al día siguiente. Y así estuvimos todos los días que estuvimos allí. Pero la primera noche nosotros sí que es verdad que nos quedamos, pero nos contaba la policía eso, que estaba la cosa un poquito fastidiada. Si es que al final has perdido todo y es muy duro. Y tú ves a la gente súper agradecida por la calle, pero la gente con unas necesidades muy grandes de alimentos que no tienen, de agua que no llega y al final es jodido. Nosotros, cuando se fue el sol, que ya nos dijeron que nos teníamos que ir, dijimos, llevamos todo el día con todo abierto, no nos han quitado nada. Si necesitan cualquier cosa, que a vosotros nos vienen y nos preguntan, oye, este es vuestro, ¿lo podemos coger? Que necesitamos. O sea, no había ningún problema. Incluso con la UME nos dejaba mangueras, pero aburrir. Y nos quedamos solos con ellos porque tenían los focos. Y claro, ya se fue todo el mundo y yo me quedé con mi compañera y dijimos, vamos a seguir, si aquí parece que no hay nada. En ese momento me dice, mira quién viene. Y digo, ¿quién es? Y me dijo, era un político. Y dije, ¿ahora? ¿Ahora es cuando vienen? Y dije, hostia, chaval. Y ahí te entra el veneno este que dices, no puede ser, tío. No puede ser que vendáis esto. No puede ser que vendáis solo basura. Desgracia, claro. Desgracia. Y ahí me enervé bastante. Vi la cara bonita de todo el pueblo está ayudando, todos. Es que no había, hasta la señora que no se podía mover, joder, la imagen de un niño pequeño que se me quedó grabada de que estaba jugando en los charcos, en todo el lodo, como diciendo, esta es mi realidad. O sea, claro. Y te quedas, claro, yo decía, que mi hija estaría ahí, estaría así. Claro. ¿Qué haces? Es que al final todo sigue. Claro, la vida sigue y hay que adaptarse en la medida de lo posible. O sea, fue lo que tú dices, es una experiencia súper enriquecedora, pero es una desgracia, es una experiencia muy enriquecedora por lo que dices, esto es lo que tengo, esto es lo que ayudo a un desconocido, ¿no? Pero tiene que ser muy, muy duro lo que están viviendo, lo que han vivido y lo que siguen viviendo, porque todavía... Sí. No, eso, la normalidad va a tardar mucho tiempo, como tú decías, eso va a tardar mucho tiempo en volver a ellos a su normalidad que tenían antes o adaptarse a la nueva normalidad que será la que tendrán ahora. Pero es verdad que aun siendo una desgracia, pues a nivel enriquecedor profesionalmente o personalmente, pues es verdad que es un gran aporte ahí, pero bueno, que es verdad que es a base de una desgracia. Sí, bueno, pero para eso también te has formado, te has preparado y al final tienes que ser consciente de que tu trabajo implica eso. Claro. Obviamente tú no vas a poder salvar a todo el mundo, pero vas a poder ayudar a toda esta gente por tu trabajo, por tu vocación, por tu formación y por todo ello. Si no, pues al final pues no hay nada. Pero bueno, ojalá que como visto lo visto, va a haber una cantidad de inundaciones brutales, hayamos aprendido algo y estemos a nivel nacional. Esperemos que sí. A ver si a nivel nacional ya unamos un poquito de esfuerzos y podemos hacer una coordinación un poquito más eficiente y podemos mejorar todos como sociedad. Oye, yo lanzo también yo no soy ni político ni historias de estas, pero yo tiro una lanza a favor de quien intentaba coordinar aquello. No me refiero a nivel político, me refiero a nivel, bueno, incluso político a lo mejor también, pero es que creo que yo me lo planteaba como a nivel bombero, tú no estás preparado para una catástrofe de esas magnitudes, poder ver la amplitud y poder trabajar y poder coordinarte, a lo mejor a nivel, pues tú dices, yo de mi servicio que vamos 15, oye, vamos a intentar organizarnos. Y lo planteaba o lo extrapolaba a, hay 5 puestos de mando avanzado, cada puesto de mando avanzado intenta coordinar una zona, cada zona son 10 servicios distintos, cada servicio con y tú decías, o yo por lo menos me planteaba y decía, es que esto nadie te enseña por mucho GOM, por muchos historias que tú quieras, esto nadie te enseña y aprendemos a base de errores, de fallos y tal. Y no me refiero a nivel político de tal, pero a nivel operativo de decir, ostras, ¿esto cómo coordinamos esto? Oye, pues vamos a empezar así, si así no funciona, pues hacemos el plan B y si no el plan C y el plan D, porque mucha gente decía, no, es que esto está muy descoordinado. Decía, intenta coordinar tú esto, o sea, es que es inviable en unos primeros momentos, hombre, ya después cuando ha pasado el tiempo, está claro que ya tienes un rodaje, pero las primeras semanas, 2 semanas, tú dices, es que vamos aprendiendo un poquito de ensayo-error a decir, bueno, pues por aquí no podemos ir porque estamos viendo que estos recursos no los podemos aportar a esto, oye, pues vamos a aportar estos otros recursos, ¿vale? Pues mira, ahora hacen falta, lo que decía mucha gente, no, es que hacen falta mascarillas y botas. Mascarillas y botas, y todo el mundo ahora aparecían trailers y trailers de mascarillas. No, pero es que ya no hacen falta tanta, ahora lo que hacen falta es ropa.
Entonces es verdad que es un poco complicado y por eso que muchas veces se criticó esto, no a lo mejor los puestos de mando, a lo mejor los que estaban arriba se criticó un poco y eso, creo que es un poco difícil y coordinar una desgracia de esa magnitud, complicado no, o sea, casi imposible. Entonces, bueno, que eso, que es difícil coordinar algo así, que también requieren su aprendizaje y su mérito también de las cosas que hicieron bien. Totalmente. Yo lo pienso igual que tú. Es más, esto lo hemos hablado porque era como, vale, de aquí vienen estos medios y estos recursos y son tanto personal. De aquí vienen estos y tienen este personal. Pero si muevo estos de aquí, se tienen que llevar estos medios. Porque ahí no dejas tu material para que, a ver qué pasa. Claro. ¿No? Entonces, a mí me parecía jodidísimo. O sea, me ha parecido de 10. ¿Que hay cosas mejorables? Que sí, hombre, bueno, claro, mejorables todas y más, pero bueno, que también eso, que hay que tirar una lanza a favor de esas cosas que se hicieron bien y de una cosa así que es casi imposible coordinar bien. No, a mí me resultó una maravilla. Y además siempre la gente súper agradecida y preguntando, o sea, nada, cero ego, siempre No, nada. O sea, siempre era para ayudar, para ver si podías, si... Es que, no sé, fue todo... Para mí fue muy bien. O sea, para mí la coordinación fue muy buena. Siempre habrá gente que lo critica, como el que está en el bar viendo el partido de fútbol. ¿Vale? Hombre, está claro. Claro, pero después no baja al campo a jugar porque no puede y no sabe, ¿no? Pues esto es... Pues sí. Para mí, chapo, que hay cosas a mejorar, como en cualquier intervención que hagas, siempre vas a tener cosas a mejorar. Siempre, claro. La evaluación después. Pero bueno, lo que... Vale, dejamos un poquito de lado la parte de bombero. Venga. Pero, ¿vale? Poquito porque vamos a seguir ahí. Te voy a seguir al máximo. Vamos a pasar al nutricionista. ¿Vale? Venga. Esto en parte era el motivo de esta reunión. ¿Vale? Vale. Que, bueno, había motivos ocultos. Sí. A ver, ¿cómo te lo planteo esto? ¿Tú crees que realmente... Yo soy un poquito friki también, ya lo sabes, ¿no? O sea, sí, lo sé. Voy a hacer un poquito de abogado del diablo, de esa parte de, pero en serio, ¿vale? Así que no me malinterpretes, ¿no? No te malinterpreto. O sí, ¿tú crees que realmente es tan importante la nutrición para rendir bien? Pues mira, creo tanto personalmente como profesionalmente, creo que sí. Personalmente, porque lo viví en mi día y creo que eso fue un poquito la semillita que creó el hecho de que al final estudiara yo también el tema de dietética y tal, y decir, ostras, es que yo pasé por esto y me gustaría poder ayudar en la medida de lo posible a opositores que vinieran con el mismo problema. Yo cuando estaba opositando, pues me encontraba muy cansado, siempre lo cuento y lo cuento mucho y con la gente que tengo las citas se lo digo cuando me refieren que ellos tienen o están pasando la misma situación. Yo estaba muy cansado, entrenaba, no recuperaba bien, no descansaba bien por las noches. Al día siguiente pues tenía que volver otra vez a la academia, a los entrenamientos. Aparte yo trabajaba en media jornada. Yo estaba siempre súper cansado. Me tomaba multivitamínico porque decía, tengo déficit de alguna vitamina seguro. O sea, yo esto, sí, es que yo como bien. Hasta que fui por primera vez a un nutricionista y me dijo, comes muy bien, pero no comes lo que tienes que comer. Y entonces, pues me cambió la perspectiva de decir, ostras, vale, pues estaba comiendo muy bien, yo comía mi pollito, mis salmoncitos, mis verduritas, pero me decía, o sea, te hace falta gasolina, te hace falta para tu nivel de exigencia diaria, necesitas gasolina. Y entonces ahí me cambió un poquito la perspectiva porque es verdad que lo viví en mis carnes, que es lo que te voy a decir antes, que tiro mucho de esa frase porque es que realmente lo viví y ahora me pongo a pensarlo y digo, es que esto es brutal. Yo tiraba todos los días de un Red Bull con azúcar, todavía no existía sin azúcar, tiraba todos los días para ponerme, después de echarme una siesta de 15-20 minutos, me levantaba y ponía mi Red Bull y me ponía con el temario, hasta que aguantara el cuerpo, pero el Red Bull no fallaba, porque es que si no, no tiraba. Cuando acudí al nutricionista, el Red Bull acabó y me encontraba con energía para decir, ostras, que lo que venga. Y entonces creo que eso es lo que te decía, creó un poquito la semillita en mí de decir, ostras, pues mira, ya habiéndome sacado bueno, siendo bombero interino y tal, pues seguí estudiando y tal. Y con mi chica, con Laura, que ella ya era dietista y me lo contaba un poco todas las historias y del módulo, del grado superior y tal, pues dije, ostras, pues mira, lo mismo, yo también puedo aportar mi granito de arena porque lo he vivido desde dentro como opositor que he sufrido no llevar una buena alimentación, los conocimientos que tengo de haber sufrido las oposiciones. Entonces, y después cuando te pones a estudiar e indagar, pues ves que sí, que también influye
y que te puede dar ese pequeño plus de mejora en la oposición, que al final, siempre lo digo, esto no se trata de aprobar, es que esto, no, he aprobado la oposición, no, es que tienes que ser de los mejores, porque puede haber alguien que sea mejor que tú, y entonces tú, si hay 20 plazas, no te vale con ser el 21, si eres el 21 te vas a pegar cabezazos contra la puerta. Entonces, tú tienes que ser el 20, el 19, el 18, entonces tienes que ser de los mejores. Y creo que todo lo que, ya sea como con la nutrición, como con los entrenamientos, el descanso, mil cosas que hay ahí, todas esas cositas pueden ser un plus que te pueden ayudar al final a meterte en plaza y en conseguir tu posición. Entonces pienso que sí, oye, que aporta mucho. Tampoco voy a decir yo que esto es la panacea y que es un 100% de la posición, pero que todo suma, igual que, pues te decía antes, un buen entrenador, tú entrenar bien, un buen descanso, el nutrirte bien, todas estas cosas influyen al final en poder conseguir tu plaza. Y esto, opinión personal, ¿a más edad más influye la alimentación? A más edad, sí, porque es verdad que cuanto vas cumpliendo también un poquito más de edad, también vas siendo más consciente de lo que comes, de lo que tú dices, ostras, tú ves a chavales que terminan de correr y se meten una palmera de chocolate y tú dices, y te dicen, no, Tengo pero si uno, yo con... voy a decir su nombre, Iván, cada vez, Iván, cada vez que hace alguna tirada, mira, es triatleta, ¿vale? Y él lo que desea es volver a coger la bici para ir a por las palmeritas de Morata. Así que sepa, Iván, que va a salir aquí Pues claro, no sé si será joven, pero que muchas veces lo ve y te dice, y tú dices, ostras, es que se come la palmera y te dice, no, pero yo que esta tarde hago doble sesión, me voy al gimnasio y sin ningún problema. Y tú a lo mejor te comes una palmera o te comes cualquier cosa y tú dices, ostras, pero no estoy yo, que si hubiera comido mejor me estaría mejor del estómago y tal. Entonces, yo creo que conforme van pasando los años, va siendo un poquito más consciente y que también, pues yo que tengo casi 40, yo digo, ostras, yo es que si ahora me la tuviera que echar con gente de 21, 22, 23 años, ostras, es complicado. Entonces, ellos tienen la fuerza y la intensidad y todo el vigor de la juventud, pero bueno, tú tienes la experiencia. Claro, sobre Con todo más a edad. nivel de recuperación yo lo veo mucho. A nivel de recuperación, un chaval de 21, 22, 23, 25 años recupera muy bien, ya depende. Esto es muy genérico, ¿vale? Muy Sí, sí, genérico. muy genérico. Hoja como esto es ley y ya está. Pero cuanto más mayor eres, más te cuesta sobre todo recuperar. Si puedes Claro. poner en esa balanza una buena nutrición, una buena alimentación, un buen entrenamiento y un buen descanso, pues al final no se descompensa tanto con alguien que ya por sí solamente por la edad que tiene va a recuperar mejor. Y otra pregunta. Dime. Tema de estudio. Alimentación. También ¿Cómo lo ves? influye. Influye, es lo que te decía un poco, en mi caso me pasaba un poco igual, o sea, la pobre nutrición que llevaba en cuanto, aunque fueran alimentos de calidad, no llevaba las cantidades que tenía que hacer, hacía que yo estuviera cansado siempre, o sea, yo era un alma en pena, me ponía a estudiar en la mesa y decía, otra vez, de verdad, ¿por qué? Y me cogía eso, el Red Bull, y me animaba un poquito la cafeína y decía, bueno, pues con la cafeína hasta que dure, pero después volvía otra vez el pico bajo y tú decías, me cago en la leche otra vez, estoy aquí y esto no se acaba nunca. Y es verdad que influye mucho en el descanso, en el rendimiento, en la recuperación, en todo influye, o por lo menos los conocimientos que yo tengo y lo que puedo yo aportar de conocimiento, de experiencias y tal, pienso que sí, que influye mucho. Por lo tanto, tú recomendarías, siempre y cuando se lo pueda permitir, porque eso es justo lo que acabas de decir, a ver, la gente que se lo pueda permitir porque trabaje o tenga una capacidad económica mayor que otra, pero si te lo puedes permitir, meterías Yo nutrición sí. desde el principio de la oposición. Yo sí, incluso esto es como todo, es lo que te decía, un poco depende de la capacidad de cada persona y siempre lo digo, esto no quiero que parezca que me estoy vendiendo yo. O sea, siempre digo que si puede acudir a algún nutricionista que sepa, que entienda del tema y tal, oye, que estupendo, pero que si puede contratarlo para tiempo antes de la oposición, porque ahora mucha gente llega post examen y es verdad que son 3 meses. No todo el mundo parte desde el mismo punto de salida de decir, ostras, pues yo peso más, yo peso menos, yo tengo más fuerza, yo tengo menos fuerza, yo tengo más resistencia. Entonces, si puedes adelantarlo un poquito al tiempo de la oposición, cuando sepas que ya está sonando, que sepas que ya tienes una fecha del teórico, 2 meses, 3 mesecitos antes, oye, pues puedes
seguir mejorando ciertos aspectos que a lo mejor en 3 meses sí, te va a costar un poquito más de trabajo. Se puede llegar a muchas cosas, se pueden probar muchas cosas, pero quizás un poquito antes más de tiempo, pues te puede ayudar a esas cositas de más que también te pueden ayudar a afinar, a conseguir mejorar. Pues oye, si al que se le da malamente el 2000, el que se le da malamente la cuerda, el que se le da malamente las distintas pruebas, pues intentar afinar un poquito más. Entonces, si se lo puede permitir, igual que lo del entrenador. Si te puedes permitir un entrenador personal que se adapte a ti y a tus necesidades. Yo, la persona que me lleva a mí los entrenamientos de carrera es un entrenador personal que es de Madrid, de Alcorcón, y me lo lleva llevando los entrenamientos como 5 años de carrera, pero es porque él ha sido maratoniano. Entonces, pues tú dices, pues si te lo puedes permitir, te lo permite y joder, él se adapta súper bien a mí, está lesionado, Alex, esta semana nada, esta semana sal y haz esto. Mañana descansa, haz algo de fuerza, pasado vamos a ver cómo está y oye, me escribe, me dice cómo está y te digo el entrenamiento. Joder, pues que te diga una persona eso es que se está adaptando plenamente a ti. Entonces lo veo súper importante. Igualmente con el tema de la nutrición, una persona con la cual que también no sea... Por eso te decía antes, un poco que sepas que tienes buena referencia, que no te diga, toma, ahí tienes la dieta, venga, hasta luego y ya hablamos algún día de esto. Sino que si tú tienes, yo siempre se lo digo, tengáis la duda que tengáis. Nosotros hacemos revisiones de, oye, cuéntame pues cómo te vas encontrando de energía, cómo van tus entrenamientos, cómo va tu peso, cómo va todo, ¿no? El descanso. Pero que si tienes cualquier duda de lo que sea, de que yo te pueda ayudar, ya sea a nivel nutrición, a nivel oposición, a nivel entrenamiento, que aunque no entienda, si no, yo pregunto. Oye, pues que ahí está mi correo, me escribe y pues te intento echar una mano en la medida de lo posible. Totalmente. Yo lo veo igual. Al final lo que tú estás haciendo es construir una buena base para el momento en el que tengas que apretar, decir, esto no se cae. Lo veo completamente igual. Y si puedes, pues, lo que suele hacer un buen nutricionista, un buen entrenador, si el nutricionista está en contacto con el entrenador o al menos sabe lo que estás entrenando, le pasa el plan de entrenamiento, te lo va a poder ajustar todavía más. Si está en contacto con el fisio porque has tenido una lesión, pues todavía más. Y al final eso creo que es lo que debería buscar cualquier persona. Ahora bien, justo lo que acabas de decir, que tenga buenas referencias. Y cuando te prometen mucho en poco tiempo, tienes que ser consciente de eso. Y de eso está Instagram, Internet en general, tiene muchas cosas buenas. Hablábamos antes de temas de estudio, de contacto con la gente y demás, pero tiene muchas cosas malas. Y es, si yo pongo, me lo voy a inventar, pierde 3 kilos en una semana para estar a tope para tu oposición, va a tener, yo qué sé, me lo invento, 1000 comentarios de gente que quiere conseguirlo. Ahora bien, si yo te digo que eso no es posible y que seguramente sea perjudicial para tu salud y para el rendimiento, ¿qué va a decir la gente? Anda ya. Pero es que a la gente le gustan los extremos. Yo en el tema de la nutrición supongo que pasará un poco igual en los entrenamientos. A la gente le gustan los extremos y le gustan las novedades. Le gusta el decir, ostras, es que he escuchado que si ahora corres con las gafas con cristales naranjas bloqueadoras, y tú dices... Sí, sí. ¿Cuánto? Las gafas, mira, que es que las gafas valen, me lo invento, no sé ni lo que valen, y las gafas valen 1000 euros. Da igual, es que con las gafas me han dicho que te estoy diciendo una charla ahora, sí, sabes, muy rocambolesca, pero son cosas que se ven. Entonces tú dices, que con las gafas estas voy a correr mal. Y tú dices, pues no, o lo mismo no, o lo mismo sí, o lo mismo. Entonces a la gente le gustan los extremos, las novedades, le gusta, pero no se quedan en los grises, que muchas veces los grises es lo que funciona. A lo mejor tengo que cortar esta parte, pero ¿tú te acuerdas la moda que salió de poner los huevos al sol? Sí, lo que viene siendo... ¿Sabes que solo existía un estudio de eso, una referencia a eso, y no daba una... O sea, no tenía claridad? Decían que, bueno, vale. Que no confía nada, en realidad. Pero alguien dijo, hostias, esto es la puta hostia. ¿Cuánta gente salía así, tío? ¿Qué decías? ¿En serio? Pues como eso en todo, yo una duda que a mí me hace mucho es lo de la creatina y quedarse calvo. Y eso es un estudio que se hizo
Mira qué pedazo. Es un estudio que se hizo en jugadores, creo que era de rugby, y no encontraron una correlación exacta, pero a la gente le interesa mucho decir, no, es que la creatina, si te la tomas, te vas a quedar calvo. Es que mira las entradas. Y tú dices, bueno, es que puede ser las entradas pueden ser hereditarias de tu padre, que es calvo también, ¿sabes? Que es que tú dices, por eso te digo que. ¿Y el calvo que empieza a tomar creatina? Pues lo mismo ya se tiene que lavar la cara hasta aquí atrás. No, de eso hay muchísimo. Y yo creo que en nutrición hay todavía más. Porque siempre se busca esa pildorita mágica, ese suplemento que... El suplemento es lo de los suplementos, iba a decir en la hostia, pero que es que en la hostia es que no te encuentro otra palabra para decírtelo. Que no es que ha sacado este nuevo suplemento que trae esto, que tú dices, tío, pero es que esto es un suplemento, es algo que se acaba de sacar, que se está viendo el estudio, que parece ser que puede mejorar, pero bueno, oye, ¿que quieres probarlo? Adelante, lo mismo no te va a hacer, pero... Y a lo mejor es efecto psicosomático, que dices tú, me funciona, y dices tú, ojo, yo sé que no funciona, pero tú estás tan convencido. Eso hay un montón de estudios. El efecto placebo de los suplementos nunca... O sea, eso es algo brutal que tú dices... Te estás tomando esto que es una porquería, que estoy viendo la composición, que esto no te va a ayudar para nada, pero según tú, tus entrenamientos últimamente están siendo, vamos, mejor que nunca. Oye, sigue tomándotelo y ya está, estupendo, pero tú ves la composición y tú dices, no llega a la dosis de cafeína que te puede activar, no llega a la dosis de betalanina que te puede ayudar a tal. Tú dices, pero me está viniendo, sigue tomándotelo. Y cómprate otra caja por si te quedas sin ella. Sí. A ver si se va a agotar con el papel higiénico. Claro, por eso te digo que como pues eso, supongo que en todas estas cosas, fisios, entrenadores, nutricionistas, todas estas cosas pues serán un poco lo mismo. Sí, yo me acuerdo además de un estudio buenísimo que era con efecto placebo con anabolizantes. Y la peña que tomaba el placebo mejoraba igual que los que tomaban anabolizantes porque pensaban que se estaban cruzando. Y cuando se dieron cuenta de que no, cuando ya salieron los resultados y dijeron, vosotros sois el grupo placebo, volvieron a pico de bajada. O sea, no subieron tanto como los que se estaban chuzando realmente, pero rompieron marcas brutales en muy poco tiempo, solamente por el efecto placebo. Que decías tú, no puede ser, tío. Había uno muy bueno de gente que bebía alcohol, era un grupo que bebían alcohol y no me acuerdo cuánto era el grupo, ¿vale? Pero era un grupo bastante amplio y había un porcentaje que no era alcohol lo que bebían y acababan con síntomas de embriaguez. Era brutal, tío. Era brutal que decías tú, porque ellos solos están pensando que están tomando lo mismo que el resto de sus compañeros. Por eso te digo. La mente es capaz de hacer cosas asombrosas. Sí, brutal. A mí esas cosas que encima me mola mucho verlas porque dices, fíjate, tú tan listo que te crees que eres, pero te la cuelan así. Y oye, que si te funciona, porque es efecto placebo, chapó. Claro. Mientras no te haga mal. Sí, por eso, mientras que no te vaya mal, ni vaya a dar dopaje, ni vaya a hacer cosas raras, pues oye, estupendo. No nos vamos a meter en el dopaje. Pero no, en el dopaje no nos metamos. Vamos a hablar de nutrición ya. Vamos a hablar de la parte de toda la oposición. Vamos a acotar un poquito y vamos a ir ya a la preparación de pruebas físicas. He pasado, imaginar que mi primer examen va a ser la prueba teórica. He pasado el corte y me enfrento al segundo ejercicio, como puede ser Comunidad de Madrid, en el que me tengo que preparar las pruebas físicas. Ahí ya es bastante interesante porque pasas de estar X horas, quizás 8, 10, 12 horas sentado estudiando, tengo todo el tiempo de libre para entrenar. Ahí hay muchos problemas de entrenamiento que no nos vamos a meter, pero vamos a centrarnos en ese tiempo y en la nutrición, ¿vale? ¿Cómo enfocarías? ¿Cómo cambiaría rasgos generales la nutrición ya, que sería más enfocada a preparar la competición de lo que ha sido antes? Pues mira, así a grandes rasgos, es lo que te digo, habría que individualizar mucho, pero a grandes rasgos lo que podríamos decir es que, sobre todo, pienso, o que los entrenamientos ahora, como a 3 meses vistas de la oposición, va a terminar con un periodo un poquito más así, de volumen y de intensidad, para que cuando llegue la supuesta fecha de junio, pues semanas antes tengas como el tapering famoso, que vengas por un poquito de descanso, donde el volumen y la intensidad ya bajen, y tú llegues en las mejores condiciones. Entonces sí que es verdad que ahora, en esta semana, con muchos entrenadores de los que estoy hablando y en contacto con ellos para acerca de los entrenamientos, pues sí que es verdad que me dicen eso, que oye, el volumen e intensidad ahora va a subir, pero bueno, nos quedan a lo mejor 2, 3 semanas, dependiendo un poco del entrenador, va a quedar y después ya bajaremos. Oye, pues en esas semanas que va a haber ese volumen y esa intensidad más,
pues subir un poquito cantidades de calorías, lo que te digo, dependiendo un poquito de la persona, pero bueno, para que tengas energía, sobre todo, que tú puedas recuperar bien y sobre todo también que tengas un buen aporte de todos los nutrientes para que tampoco existan lesiones de ningún tipo y que tú llegues en las mejores condiciones posibles que puedas. Que siempre una frase que me dice mi entrenador mucho, más no es mejor, mejor es mejor. Y esa frase me la repite mucho y es que es así. Entonces, ahora se lo digo yo mucho a los chicos, digo, no penséis, digo, que si vuestro entrenador os manda 10.400 y en la séptima notáis una pequeña molestia en el gemelo, no penséis y digáis, que tengo que hacer 3 series más porque si no mi oposición, escúchame, si tienes una leve molestia, mejor que sea esa leve molestia y dejarlo ahí, descansar y volver al día o a los 2 días, que no coger y forzarte y que te pase algo que no tienes o buscarte algo que no tienes. Entonces, en ese aspecto en la nutrición, pues sí que es verdad que eso, que buscar un poquito ese equilibrio en cuanto a los entrenamientos, la intensidad del volumen y que tú tengas esos aportes de nutrientes necesarios para rendir bien. Rendir, recuperar, descansar bien y el círculo vicioso todo el tiempo hasta que ya empiece eso, un poquito a bajar más semanas de tapering, que ahí ya bajaríamos, ajustaríamos un poquito las calorías, porque sí que es verdad que ya no vas a necesitar pues tantas calorías, porque a lo mejor no vas a hacer tantos entrenamientos tan exigentes, entonces ajustar un poquito las calorías y llegar a eso de la mejor manera posible al día de la física. Sí que es cierto que a mí, por ejemplo, con entrenamientos, igual personales que con los que estamos en la academia intentamos ajustar al máximo y hay veces que es muy complicado. Pero yo me pongo en la piel vuestra, en la de los nutricionistas, y pienso, o sea, yo creo que es todavía más complicado. ¿Por qué? Porque yo me voy a fijar en una serie de patrones, de circunstancias personales, de aspectos fisiológicos que tenga. Vosotros os tenéis que fijar en eso más en el entrenamiento que han realizado, que al final es como les sumo todavía una complicación más. Me parece todavía más complicado. Para mí la nutrición es una de las piedras angulares de rendimiento físico y al final los opositores son atletas Sí, que sí. están preparando para diferentes pruebas y viven como atletas. Y sobre todo cuando ya pasan el periodo de estudio, que se ponen a entrenar al 100%, o sea, tienen que comportarse como atletas porque es lo que son. Y creo que la nutrición es fundamental en ese sentido. Y me parece súper complicado. O sea, me parece muy complicado el hecho de conseguir que una persona, para mí sois top. ¿Por qué? Porque conseguir que una persona con todas sus circunstancias personales, su entrenamiento, esté en un nivel de rendimiento aquí, no le den calambres, tiene calor ahora, no tenga calambres por deshidratación, por falta de nutrientes, por falta de energía. O sea, que no es solamente como la gente se piensa. Lo que tú decías antes, lo meto en ChatGPT, vale, pero es que tienes este peso, esta altura, estas calorías. Pero y ya. O sea, que la alimentación no son solo calorías. Joder. Está claro, influyen muchas cosas, por eso siempre nosotros pues, hacemos al principio una entrevista que suele durar alrededor de 1 hora, donde pues, conocemos todas las circunstancias de si trabaja, si no trabaja, qué tipo de entrenamiento, si entrena por la mañana, por la tarde, si dobla, cuál es su objetivo, qué pruebas llevas peor, qué pruebas llevas mejor, para ir enfocándolo todo un poquito a eso. Pero vamos, que yo muchas veces, tú piensas eso de la nutrición, yo pienso lo mismo de los entrenamientos, o sea, que llegue la gente, lo fuerte que llega con los entrenamientos, individualizar cada persona a su forma, a su ritmo de vida, a su entrenamiento, a las pruebas que peor se dan. O sea, lo vuestro sí que tiene, vamos, lo vuestro, yo no me gustaría verme en tu pellejo de quebrarme la cabeza de cómo crear entrenamientos para que esa persona llegue a llegar al 2000 en que quiere hacer 7 minutos y ahora mismo está en 8, tú dices. Bueno, a lo mejor no llega. Eso es lo primero. Hay que poner los pies en la tierra a la gente también, es verdad, ¿vale? Porque también. Hay gente y cada uno es muy individual, ¿no? Pero bueno, volvemos a nutrición. Sí. Para las físicas, después de la preparación para las físicas, viene ya el periodo precompetición y competición, ¿vale? Igual que el entrenador hace un tapering, también en nutrición se hace tapering, ¿vale? Sí. Yo entiendo que igual que el entrenador va a depender mucho de cómo sean las físicas de esa oposición y de si son todas el mismo día o en días diferentes. Correcto. Porque es que todas en el mismo día, que es con lo que te pasó a ti, me parece una locura a nivel de... Y creo que es muy poco empático por el tribunal para con el opositor porque no tiene ningún sentido. Es como si vas a los Juegos Olímpicos y dices, todo de golpe. Y dices, Claro. cabrones, dejarme recuperar, si no voy a poder rendir y hay un riesgo de lesión muy elevado
voy a pasar las físicas seguramente, pero a lo mejor lesionado, que eso pasaba antiguamente. Yo he tenido un profesor Claro. que no estaban baremadas las físicas, se metían unas notas de la hostia, pero casi todo el mundo entraba lesionado y se empezó a baremar. Claro. Pues seguramente con esto pase lo mismo. Sí, un poco, porque no es lo mismo eso, lo que tú dices, enfrentarte a todas las pruebas el mismo día, que a lo mejor te citan a las 8 de la mañana, tú, el sitio donde te han citado te pilla a 1 hora en coche, tú quieres llegar un poquito antes, te tienes que levantar, desayunar, meter algún tipo de alimento y tú dices, es que voy a tener las pruebas durante todo el día y van a ser mañana y tarde. Ostras, ¿qué hago ahí? ¿No? O sea, con el desayuno no me puedo enfrentar a todas estas pruebas. En cómo a lo mejor lo que suele pasar mucho, sobre todo, es el día del 60, 300 y el 2000, que ese día es el día fatídico de que llega uno al 2000, pues con las piernas hecha candela, porque aunque no sean el 60 y el 300, no son dos ejercicios que tú digas, ostras, me van a dejar un desgaste físico, pero la corres a tope. Te deja muerto para el 2000. ¿Cómo Claro, harías por eso te deja. del tapering para... Vamos a centrarnos. Entiendo, a ver, esto es muy genérico, ¿vale? Sí, Pero ¿qué pasa? Que a mí me escriben muchos que son muy seguidores de dietas keto. Y claro. claro, yo digo, a ver, esto es rendimiento puntual. Entonces, yo siempre digo, contactar con un profesional de cocina. Yo el que sea keto no lo puedo aconsejar yo porque esa corriente o esa estrategia nutricional, para mí, personalmente, por lo que yo he podido estudiar, leer y demás, no se adapta a lo que creo que puede necesitar un opositor en ciertos momentos. ¿Que hay algún dietista keto que, oye, que es capaz de sacarte tu máximo rendimiento así? Oye, pues estupendamente, que mis 10 y si te lo saca a ti que tú eres keto, pues oye, estupendo. Yo, al final, la forma que conozco es como la fisionomía bueno, la fisiología que tiene el cuerpo, que al final, pues consume hidratos de carbono y te hace falta, pues que al final, en resumidas cuentas, pues, el cuerpo tiene de grasa, bueno, toda esta historia, pero al final necesita uno gasolina y son los hidratos de carbono. Y al final uno lo que hace un pequeño tapering, pues de eso, de también a lo mejor, pues dependiendo de la persona, de las pruebas, si son todos el mismo día, si son unas cuantas, pero bueno, subir pues eso, un poquito los hidratos también el día antes, en el desayuno, en la comida, para que tú llegues al día de la prueba, llegues con buena energía, claro, con los depósitos cargados y sobre todo pues estar bien hidratado, descansados el día de antes también, que no te vayas a hacer nada, que descanses bien por la noche, que tú te levantes por la mañana también. Y yo sé que los nervios están ahí y te entran 14 ganas, o sea, 14 veces de ganas de ir al baño, pues que si en vez de sean 14, porque sean dos, pues oye, o una, pues mejor que mejor. Entonces, pues esa noche previa a lo mejor también reducir las fibras, reducir alimentos integrales y que sean más blancos. Bueno, una serie de cositas que se pueden hacer para que tú llegues eso, de la mejor manera posible al 2000, que creo que es donde está ahí un poquito la clave de esta posición, y que entre medio puedas también meter algo, porque es lo que te digo, si os citan a las 8 y tú vienes de un pueblo de las afueras de Madrid que tardas 1 hora, te has levantado a las 5 o a las 6 de la mañana para llegar con tiempo y tu llamamiento es de los últimos y vas a correr el 2000 de los últimos, pues oye, intentar tener ahí algunas opciones de comida o de bebida, de suplementos que tú puedas meter de cara a que cuando llegue el 2000 tú no estés con falta de energía, sino que llegues para decir, me como al primero que vaya, me lo como. Entonces, pues bueno, se pueden meter ahí muchas estrategias y distintos tipos de historias, desde geles, llevarte comida, desde isotónicos, hay todo lo que quieras y más de opciones de meter ahí para poder llegar al 2000 con buenas condiciones. Claro, yo entiendo que esto es sobre todo prueba y error de ver en test qué es lo que mejor te conviene, porque al final tú vas a hacer una carga de hidratos como el 90% de la gente va a hacer para preparar estas pruebas, pero a lo mejor a mí este tipo de alimento no me funciona mejor el otro, entonces va a ser prueba y error. Al final, en oposiciones no hay más de medio fondo, por lo tanto, vas a necesitar energía rápida, lo que tú dices, ¿no? Combustible rápido. Claro. Quizás el glucógeno a punta pala y no hay mejor opción, quizás, que yo pienso igual, pero bueno, que cada uno puede buscar lo que quiera y seguramente haya gente a la que le haya ido bien, Sí, también sí, por eso. sin comparar con cómo hubiera ido de la otra forma. Eso es. Claro, claro, o sea, que porque a ti te vaya bien no significa que sea lo óptimo o la mejor forma para el rendimiento. Tú
muchas veces pongo la misma chalaura de frase, pero me la dijo hace mucho, en un curso nos la dijo un nutricionista y decía, tú puedes ir de Málaga a Madrid, puedes ir andando sin ningún problema. Y vas a llegar a Madrid, que es tu objetivo, pero también puedes ir de Málaga a Madrid, también puedes ir en coche, que quizás es más óptimo que ir andando. Entonces, esto te lo decía un poco por eso mismo. Además, era hablando de las dietas keto y de las dietas de carbohidratos, alta en carbohidratos y tal. Que oye, que puede ser que exista deportistas de alto nivel cetogénico. Seguro que lo hay. Que le Yo creo irá que en qué mejor a lo modalidades mejor. también, yo creo. Yo creo que la Claro, clave es ver en qué modalidades, porque alguien que te corra 100 kilómetros no te va a gastar el mismo sustrato energético que alguien que te esté preparando en 300. No va a tener nada que ver. Pero yo claro. creo que hay muchos matices dentro y, bueno, cada uno que busque lo óptimo. Me has hablado de geles y demás que llevarías a las físicas. El día de las físicas, si es entre pruebas y demás, sería recomendable también poder tomar algo. Sí, se pueden tomar eso, como te decía. Pues, también un poco volviendo a lo que te decía antes, por eso te decía que a lo mejor a las personas, yo les recomendaría que las personas que pudieran empezar un poquito antes con el nutricionista, por eso mismo, porque se pueden probar todo este tipo de cosas que a lo mejor en 3 meses con tu entrenador, a lo mejor solamente vas a tener un test más de todas las pruebas y tú dices, bueno, pues nos la jugamos en esta, ensayo-error, aunque después podamos probar distintas cosas en los entrenamientos. Pero tú vas a hacer un test en los 3 meses que quedan de 60, 300 y 2000. Pues bueno, ahí probaremos a ver qué protocolo nutricional creo yo que te puede venir mejor con las sensaciones que tú me hayas contado y con lo que yo creo que te puede venir bien y tú me has contado también en cuanto a meter intraprueba. Si tenemos más tiempo, pues tenemos más tiempo para probar estas cosas que tú dices, pues oye, Ale, mira, me dijiste el gel y el gel no me sienta bien porque lo he notado muy pastoso, oye, mejor, llevo chicos que me dicen, Ale, yo entre el 60 y el 300 me comería una vaca. Pues te mando algo de comer que te sacie y que tú digas, ostras, pues mira, a nivel. Pero hay otras personas que me dicen, Ale, yo no me entra nada. O sea, me he comprado un preentreno. El otro día tenía la cita con un chico que me decía, me he comprado un preentreno y me dice que me lo tengo que mezclar con 500 mililitros de agua. Dice, yo no soy capaz de beberme entre el 300 y el 2000, 500 mililitros de agua para que esto me haga efecto. Bueno, pues vamos a buscar Coges el algo. scoop y Sí, sí, pues ya está, vamos a buscar alguna opción que tenga ese preentrenamiento, que a lo mejor tú al final lo que buscas es cafeína, nitratos, tal cual. Oye, pues vamos a buscar la opción que sea mejor para que no tengas que beberte medio litro de agua. Pues bueno, pues todas esas cosas se pueden ir probando, lo que te decía. Desde bebidas isotónicas, como le he recomendado a este chico, con alguna pastilla de cafeína. Se pueden meter geles, se pueden meter alimentos de rápida absorción de miel, mermelada, pan blanco, papillas, cremas de arroces. Opciones hay las que quieras y más, porque hay ya un poco, dependiendo de los gustos de la persona, de lo que busque en ese momento y de lo que le vaya a sentar bien. claro, el tema es ese, no probarlo el día de la prueba, sino No, no, darle. por favor, lo repito mucho, no probéis nada por mucho que te llegue tu compañero opositor y te diga, anoche compré en una tienda de suplementación, me he comprado esto de preentreno que me han dicho, vamos a probarlo el día de la oposición. No, por favor, no, no, que lo mismo, Es un producto ilegal aquí. sí, no, y lo mismo te va bien y te funciona de escándalo, que lo mismo te vas por la patilla abajo cuando llevas el 1000 y tú dices, ¿en qué momento se me ha ocurrido a mí probar esto? O sea, no se prueba nada, por favor. El día de la prueba los experimentos con gaseosa me decían a mí. Sí, sí, totalmente. O sea, ahí es lo mejor que puedes hacer porque, vamos, una locura. Esto es uno de los errores más comunes que puedes encontrarte dentro de la nutrición y también del entrenamiento, ¿vale? Porque es que yo he tenido broncas con esto. Es decir, si vamos a este ritmo, ¿por qué hoy Sale experimento? más rápido. Hoy no es el día. Pero bueno, uno de los errores que se cometen con nutrición. ¿Cuáles son los errores que consideras tú más garrafales que cuando te viene alguien de nuevas? Por ejemplo, yo soy David, oye, Ale, que quiero empezar con la nutrición y pues Yo creo que, o sea, uno de los errores, que a lo mejor no son errores o bueno, falta de conocimiento, pero creo que muchos gente que acude sobreestima y subestima. No hay nadie que se quede un poquito en el término medio en la comida. O sea, hay muchas personas que se piensan que por opositar a bomberos, que yo los considero como atletas, igual que tú, pero que piensan que tienen que comer muchísimo porque sus pruebas son muy exigentes. Y es lo que le digo siempre, digo, todo tiene su cantidad, pero tú piensas que tú estás entrenando 2 horas o 3 horas diarias y las 21 horas restantes estás o estudiando o sentado. O sea, eres una persona mayoritariamente sedentaria, a no ser que trabajes después de pie en una obra o de electricista o en una tienda o poniendo copas, pues tú dices, oye, pues mira, ahí estás activo. Pero si no, si te dedicas a la oposición, te tiras 3 horas entrenando y las 21 horas restantes es dormir y entrenar.
y las comidas. Entonces, hay muchas personas que sobreestiman las calorías y otras personas que dicen, no, es que yo tengo que llegar lo más fino posible a las físicas porque es que necesito subir la cuerda y necesito correr y cuanto más fino, mejor. Y es otro error garrafal el pensar que cuanto más fino, mejor. Todo tiene, es lo que te digo. Pues muchas gracias por decirlo, porque mira, no lo hemos hablado antes pero no. Decir, porque yo tengo mucha gente que me dice, es que tengo que perder peso para la prueba, y le digo, es que a lo mejor no, habla con el nutricionista. No siempre perder peso es la solución, ¿verdad? No, total. No, pues mira, no lo hemos hablado, pero es que ocurre muchísimo. O sea, es el 90% de las personas tengo que perder peso. Y ya muchas veces cuando le digo, oye, porque una de las preguntas que siempre hago es, oye, ¿por qué acudes aquí a nosotros al tema de nutrición? Muchas personas son rendimiento y otras personas me dicen, y porque necesito bajar peso. Y las personas que no me dicen, necesito bajar de peso, les digo, de verdad, tío, te lo agradezco, que no pienses que tienes que bajar el peso, porque parece ser que el mensaje al final, poquito a poco va calando, porque no todo es bajar de peso. Mira, en las pruebas físicas de mi servicio de este año que nosotros hemos estado viéndola porque llevábamos chicos opositores que le llevábamos la nutrición, he visto a tíos de 90 100 kilos así, corriendo el 2000 en 6:30. Oh, chaval. Por eso que te digo que no siempre pensemos que sí, que un triatleta está así, pero es que un triatleta no necesita subir la cuerda, ni hacer dominadas, ni hacer press de banca. Y tú necesitas una base muscular, necesitas una musculatura en brazos, en hombros, en dorsales, en pectorales, y eso pesa, y te va a pesar, y necesitas músculo. Es que para las piernas igual, para correr, para subir la cuerda, para todas las pruebas vas a necesitar. Y tienes que pesar lo que tienes que pesar, ni más ni menos. Eso es. Yo se lo comento mucho. Tienes que diferenciar lo que es el rendimiento deportivo con lo que es la estética. El chico que hablaba antes, Iván, el que era triatleta, bueno, es triatleta, lo que pasa es que ahora con la oposición... Sí, lo tiene un poquito paralizado. Pues imagínate, triatleta de competición. O sea, tú imagínate cómo estaba. Iván subía la cuerda y ahora pesa, no sé si hablamos con él el otro día y no sé si eran 6 o 7 kilos más. O sea, se denota que tiene mucho más cuerpo, más musculado y demás, y sube la cuerda mucho mejor. O sea, no va unido porque tú lo comparas, por ejemplo, bueno, tú no, la gente lo compara con un triatleta, ¿vale? Pero claro. Es que la prueba del triatleta, que se van con la bicicleta 2, 3, 4 horas, que tu entrenamiento no es ese, y es 100% aeróbico, casi 100% aeróbico. Sí, casi el 100%, claro. No tiene nada que ver con preparar un 1000, un 2000, lo que sea, pruebas de fuerza, trepa de cuerda, natación. Cambia bastante la perspectiva en ese sentido. Es verdad que ahora se está viendo el entrenamiento. Joder, que esto me hace mucho. No quiero, o sea, no es crítico. No vaya a decir la palabra clave del entrenamiento y algo más que me ha acompañado. Sí. Lo que toda la vida ha sido entrenamiento concurrente. Sí, lo que toda la vida ha sido el entrenamiento del opositor. Del opositor, ahora es entrenamiento híbrido. Ahora es entrenamiento híbrido, pero bueno, ha habido gente que se ha pasado mucho de esa moda y vemos gente que, joder, que son gente que entrena muy bien y que sabe hacer entrenamiento concurrente muy bien y lo planifica muy bien. Y no son gente que digas, tienes un cuerpo de triatleta, finito, sino que dices, ostras, estás musculado, guay por ese lado. O sea, lo que pasa es que después lo han hecho marketing puro y duro para poder tener algo, como todo en esta vida, ¿no? Pero por ese lado guay, porque la gente ya también, o al menos con la gente que yo tengo contacto, cambia un poquito el chip de decir, vale, a lo mejor no tengo que pesar mucho menos para poder rendir. Y eso a mí me llega mucha gente así. Me ha alegrado enormemente que lo hayas dicho. Sí, sí, o sea, pues es que muchísimas personas ese error de cuanto menos pese mejor es normal y es muy común y por eso, ¿no? O sea, tú tienes que pesar al final lo que tengas que pesar, no tienes que pesar ni más ni menos, tienes que crear al final, adaptar tu cuerpo a las pruebas físicas que tienes que pasar. Ya está, si es que no tiene más. Eso es. Pero yo una vez que escuché un podcast de creo que era un atleta español de 800 metros y creo que era de 800 y dijo que su peor momento de rendimiento es porque perdió peso porque pensaba que iba a ser mejor. Y desde entonces, ¡pum!, fuera. Y es que perdió, no sé cuánto dijo, lo dijo en el podcast, no sé si fueron 3, 4 kilos, que no es una barbaridad, pero dijo, fue el momento de rendimiento. Y claro, ella dijo, esto no es así, o sea, yo necesito combustible. ¿Hay alguien tú que digas, cabrón, la que me ha liado el día de la prueba, si lo hemos hablado tantas veces? No, tío, de la gente, por lo menos que nosotros le llevamos la nutrición, es que yo me canso mucho de repetirlo y de tripetirlo y no me canso. Y es verdad que nunca me ha dicho nadie,
Ale, tío, he probado esto y he hecho esto y tal. A lo mejor alguna persona que me ha dicho, Ale, he salido a lo mejor un poquito más rápido en el 1000, en el 2000, en el 3000 y después, pues bueno, he tenido que recuperar de la manera que haya podido ser posible, pero de probar algo así, no, son obedientes, los que vienen por aquí son obedientes. Qué bueno, qué bueno. Eso porque ya está en la recta final y de no me la juego ni para atrás, ¿no? Me Por alegro. eso, sí, Me sí. alegro muchísimo. Antes me has hablado algo de suplementos, de que la creatina te deja calvo, ¿no? Y todo eso. Sí, efectivamente. Si tuvieras que, a ver, la suplementación, ¿no? La entendemos como si no llevas una buena alimentación, no te suplementes para nada porque no tiene ningún sentido. Pero No tiene siempre sentido. buscamos la pildorita mágica como la que acaba de salir ahora, de si te tomas esta pastilla es como si hubieras entrenado. Anda, no me jodas. Bueno, si tuvieras que recomendar a alguien 3 suplementos que sabes que funcionan, pero entendemos que el hecho de que funcionan no significa que vayas a mejorar tu rendimiento físico un 200%, Claro. pero si tuvieras que recomendar a alguien, oye, estos 3 suplementos sí que tienen una evidencia científica contrastable, tienen bastante peso detrás y sí que a lo mejor, dependiendo de cada caso y habría que verlo después, podría ser interesante que los tomases para mejorar tu recuperación, tu rendimiento o estar más activo o lo que necesites en ese momento. Mira, 3 suplementos que yo recomiendo muchísimo: creatina, betalanina y cafeína. Creo que son los 3 suplementos así que más se podrían decir que tienen mucha evidencia científica detrás, que funcionan, que nos pueden servir bien para el opositor y para las pruebas que tengamos, sean del tipo que sea. Creatina al final para ayudarnos a nuestra recuperación y a nuestro rendimiento. Betalanina para al final, pues en esos ejercicios de fatiga, pues poder durar un poquito más. Y una cafeína, pues que te ayude también como una activación previa a las pruebas. Después podemos meter, hay 1000 historias más, y 1000 versiones más y 1000 cosas más. Pero si tuviera que elegir 3, porque después podríamos decir también la proteína, pero la proteína se puede llegar a la cantidad recomendada y que tú necesitas, se puede llegar a través de la comida. Entonces, yo sí que es verdad que no lo considero como un suplemento. Pero con esos 3 iríamos fantásticamente bien. Me alegra mucho también que hayas contestado esto, porque yo estoy cansado de contárselo a la gente, porque se piensa que la creatina es un preentreno. ¿Qué pasa? Que va muchas veces mezclada con preentreno y lo tomamos como preentreno. Y me alegra mucho de que hayas también dado luz al respecto. Va a ser una maravilla. O sea, yo Oye, esto pues mira, me alegra. y cuando me pregunten voy a decir, mira, esto es lo que dice Mira, Ali. haz lo que dice el nutricionista de turno. Claro, claro, claro. Es que la gente tiene como la creatina como que es un preentreno. Sí, es que aparecen en muchos preentrenos y ahí no aparece tampoco. Realmente los preentrenos no llegan ni a la cantidad que tú necesitas de esto. Pero es verdad que hay muchos preentrenos llevan la creatina. Bueno, Le le meten meten eso cosas y y ya está, sube. ahí está, para vendértelo más caro. Está Y claro. entonces, ¿cuáles son los suplementos que te puedes ahorrar esto? Ostras, es que hay muchísimo, es que hay muchas cosas. O sea, que te puedas. Yo saliendo de esos 3, el resto me los podría ahorrar. Es verdad que, oye, nitratos te los puedes tomar, citrulina, pues mira, también podría tener su sentido. Yo qué sé, hay muchos ahí, pero así en grandes rasgos, yo creo que esos serían los que así más o menos yo diría, mira, esto con esto ya vas bien y el resto me sobra un poco. Vale, bueno, no te has querido Es que es mojar, ¿eh? verdad que, hay muchísimos suplementos que tú dices, ostras, es que mira, me puede venir bien el magnesio, te puede venir bien el omega 3, te puede venir bien la ashwagandha, te puede venir bien la melatonina, Hay muchos que sí, pero hay otros que tú dices, bueno, ¿esto por qué te lo estás tomando? ¿Te lo estás tomando por algo? ¿Te lo han recomendado? No, es que me sirve como quemagrasa. Bueno, pues si te sirve como quemagrasa, pues bueno, tú verás. No es mejor quemar grasa que el ejercicio físico, pero bueno, si tú quieres quemar grasa con esto, pues ya está, por lo mismo quemar grasa con esto. Espera que estás entrando. Sí, claro, ya está. Bueno, pues si quieres, oye, lo que te decía al principio, hace ya un rato, el efecto placebo, ¿no? Es que yo con esto estoy quemando más grasa que nunca. Y pues fantástico, pues ya está, pues fantástico. Si tú ves que te funciona, pues sigue usándolo y ya está. Vale. Sí, bueno, es que no te voy a discutir nada porque pienso similar. Así que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Yo pensaba que ibas a meter ahí un poquito de cuchillo, pero me gusta también que seas un poquito cauto en ese sentido. No, porque es verdad que hay mucho y al final la suplementación, o sea, las marcas de suplementación al final pues, es un negocio, entonces ellos sacan suplementación para todo, o sea, para que te crezca más el pelo o no pierdas el pelo, para el que, yo qué sé, entonces la suplementación para un montón de necesidades van sacando cosas, entonces tú dices, ¿te puede servir? Oye, pues lo mismo sí, lo mismo no, va a ser casi que seguro que no, porque hay muchos estudios, pero no tienen la evidencia científica que tienen detrás. Al final yo lo que digo, mira, me quedo con los que sé que funciona
Y al final los que has dicho que sabes que funcionan son los que más respaldo científico tienen. O sea, la cafeína sigue estudiando, pero décadas. Claro. Décadas y la evidencia científica está ahí. La cafeína, pues es solucionable. Antes era dopaje, ahora ya. Sí, bueno. Correcto, efectivamente. Antes era dopaje, hasta hace unos años era dopaje. Ya menos mal que no, porque si no, vamos, que no hace la gente que se tomaba los Monster ahora no podría ni tomarse un Monster de estos. Claro, con la cafeína lo que sí que hay que tener es un poquito cuidado con el tema de la adaptación, ¿no? Sí, correcto. Ya te voy a preguntar ya a nivel un poquito más personal. Venga. Tú cuando ya estás enfocando la precompetición, sería interesante, te pregunto, esto ya es desconocimiento mío, sería interesante hacer una descarga de cafeína para que también la cafeína después la pudieras aprovechar mejor. Sí, correcto. Hacer una descarga, dependiendo de la persona, 2 semanas, 3 semanas antes, dejar un poquito de tomar esa... Sí, se ve, o por lo menos los estudios que yo he visto, que para llegar lo mejor posible a los efectos de cafeína, para que cuando el día de la prueba te pueda venir bien, 2 semanitas, incluso hay personas que 3 semanitas que no tomaran nada de cafeína, ni de teína, ni ningún estimulante de este tipo, para que cuando llegues al día de la física, pues que llegue, lo puedas aprovechar. Hay muchas personas, pues eso, que en esa época pues le digo, oye, pues si tomáis café, tomar descafeinado, para por lo menos que os engañe el sabor. Si tomáis té, pues no toméis té y toméis pues otro tipo que no tengan teína. Entonces, bueno, pues un poquito que descansen de estas opciones, incluso de los preentrenos o de la cafeína propiamente dicha, para que cuando llegue el día de la física, pues oye, que lleguen bien activados. Brutal. Esto, yo no sabía que era tanto tiempo. Yo sabía que bueno, que obviamente generas una asimilación a la cafeína y el periodo de descarga para poder después pues estar en rangos óptimos. Pero no sabía que era tanto tiempo. Me parece una pasada, me parece muy guay porque esto lo cojo yo para mí también. Y la gente que está acostumbrada a entrenar con cafeína va a flipar. O sea, va a tener una semanita a lo mejor de adaptación que va a ser jodida. Claro. Bueno, yo, por ejemplo, que no tomo café, que es verdad que lo que me tomo a lo mejor es un té diario y ni todos los días, yo cuando me tomo cualquier cosa con cafeína, yo lo noto muchísimo. Yo no meto los entrenamientos siempre con cafeína, pero cuando voy a alguna prueba que sea a lo mejor un poquito más rápido, un 10K, o voy a un entrenamiento un poquito más rápido y meto algo de cafeína, lo noto que parece que me puedo después venir a pintar la casa. Activo total. Te llamaré en esos momentos. Me quito una pastilla de cafeína y voy allí a pintar la casa. Y te vienes de Málaga a Madrid, ya corriendo. Y llamas a tu profesor y le dices, ¿qué decía? que no, ¿eh? Que no, ¿no? Que, tío, bueno, antes de acabar, yo creo que hemos tocado todos los palos. Muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Creo que las dos partes que hemos diferenciado, esta parte de la nutrición a la gente le va a venir muy bien y creo que le va a dar un poquito de claridad. Bueno. Si quieren contactar contigo directamente para que trabajen contigo, les voy a dejar directamente por Instagram. Sí, o por Instagram, o te dejo si quieres la página web también de Laura, que aparece Laura, pero vamos, trabajamos los dos de la misma manera. Y que, oye, que si tienen cualquier duda así también a nivel que tú dices, ostras, no voy a contratar a un nutricionista porque tenga esta duda en este momento puntual. Oye, que yo siempre estoy ahí dispuesto si alguien me escribe, mira, Ale, que me han dicho que me estoy preparando me han dicho que me puede venir bien, o te he escuchado que la betalanina, oye, ¿qué dosis sería la recomendable? Oye, pues mira, si te tengo que escribir, no hay mayor problema, que me gusta ser empático con los opositores porque he estado ahí, me hubiera gustado también que me hubieran ayudado en la medida de lo posible. No. Oye, Ale, mira, que tengo las pruebas de Comunidad de Madrid, hazme la dieta para el mes que me queda, pero oye, que si es una duda puntual y te puedo echar una mano, pues que siempre estoy ahí para lo que pueda. Eso tengo que decir que no lo dice por decir, que sé a ciencia cierta que es así que bueno. Y si no, pues yo os dejo tanto el Instagram como la página web y a partir de ahí pues podéis contactar con él si queréis algo más personalizado y que vea vuestro caso en particular, porque al final la nutrición genérica está guay, saber de todo, pero cuando tienes que hilar un poquito más fino, que estamos hablando de atletas y de competición, pues toca lo que claro. Así pues que, sí. Bueno. Para acabar, te voy a hacer 2 preguntas. Venga. La primera, bueno, preguntas no. Te voy a pedir 2 cosas. ¿Qué consejo le darías a la gente ahora mismo que está focus en las físicas? Como pueden ser en este caso, pues los que están preparando la Comunidad de Madrid, les llega, esperemos que en esa primera quincena de junio. En esa primera quincena de junio.
Mira, el consejo que más repito creo que es el que te he dicho antes, que ahora mismo que se cuiden, que el trabajo, el 80%, el 90% del trabajo físico ya está hecho y que aunque no sea mi campo, pero bueno, me meto un poquito ahí en cuanto a que eso, que ahora es el momento de seguir haciendo las cosas bien, para llegar en el mejor momento posible a la física, pero que eso, que no sobreentrenen, que no piensen que ahora por doblar sesiones cuando no lo han hecho antes, ahora va a venir mejor, que por meter esas series que te faltan después de a lo mejor haber tenido esta pequeña molestia, te va a venir bien. Es el momento de hacer las cosas con cabeza, cuidarse, descansar bien, comer bien e intentar hacer pues un pequeño sacrificio de aquí hasta junio, que si se estima que sea en junio, hacer pequeños sacrificios para estar lo más centrado posible, lo más descansado y llegar al día de la física que tú digas, he hecho el mejor entrenamiento de mi vida. Qué bueno. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Y ahora, Sí. ¿qué consejo le darías para esa gente que, viendo el nivel que hay, se habrá quedado, se intuye que se haya quedado a las puertas y ya no sabe si seguir opositando, si no, si dar otra oportunidad al trabajo de bombero o si buscar otra cosa? Mira, el consejo que le doy es que si llevo chicos también que con la nutrición, que estábamos con la nutrición, que se han quedado ahí o que cree que se han quedado ahí, el consejo que le he dado es que, pues mira, esa gente que ha sacado una buena nota pero que no ha llegado al corte, que siga, que es que tienen una buena nota y tienen un buen nivel y bueno, las circunstancias pues han hecho de que la nota de corte sea mucho más alta, pero que no es algo esto normal. Entonces, que no lo dejen, que sigan peleándolo, que tienen otra vez durante un año o X tiempo, pero estimemos que es un año, pues para seguir preparándose y para seguir pues cogiendo ese nivel, tanto físico como teórico, para llegar a la siguiente OPO de la mejor manera posible y que, como dije, creo que en la primera frase, pues este es el trabajo más bonito del mundo, que he pasado por un montón de trabajos de todo tipo antes de ser bombero y que creo que como este, oye, el que es médico seguro que dice que es el de médico y el policía, pero para los que nos gusta esta profesión, el trabajo esto no está pagando por nada y cuando uno consigue su casco es lo más bonito que tiene. Yo lo tengo ahí atrás que para que me recuerde todos los días, además tengo los dos, el primero y tengo el primero con el que entré y el que nos dieron, bueno, ahora tenemos otro nuevo. Y para recordarme, porque aquí además es donde siempre trabajo, donde tengo las citas nutricionales, etcétera, y para que no se me olvide todo el trabajo que hubo detrás y lo bonito que es esta profesión, que eso es que esto es maravilloso. Eso además para la gente que tiene esa opositora, como ve eso, ya dicen, si venía con dudas, ¡pum! Pues mira, aprovecha esto. Este además que fue el primero, es que esto eso, lo guardo con mucho cariño, además con el verdugo que mismo que es más, yo creo que todavía huele a chamusquina todavía y este ya lleva unos cuantos años, mira que lo he lavado. Pero lo tengo aquí para eso, para recordarme de que esta profesión merece muchísimo la pena y de que al final luchar por esos sueños y por estas cosas tiene su recompensa. No siempre tiene su recompensa, pero si le pones esfuerzo, cariño y tiempo, al final, una frase que decía un opositor con el que iba a muerte con él, y opositábamos, y él era el que iba bien en la carrera, y yo siempre intentaba ir detrás, me decía que una frase que yo digo mucho, que es el tiempo le da el color a la naranja. Y me decía, todo requiere su tiempo. Ahora mismo se te da mal correr, no te preocupes que se te dará bien. Y el tiempo le ha dado sí, por eso te digo, le ha dado la razón a esa frase. Entonces, es verdad que tú dices, hostia, pues mira, esa frase la tengo grabada desde que empecé a opositar. Esa frase me la voy a guardar. Me la voy a guardar yo también porque te la cedo para ti, que es de un tío que es un 10 como persona. Qué bueno. Pues Ale, muchas gracias por todo. Seguramente que la gente también esté súper agradecida. Yo lo hubiera estado agradecido en su momento de poder escucharte a ti contarme esto, contar tus vivencias, tanto como opositor, como bombero, como dietista, dando recomendaciones sobre nutrición, porque yo creo que todos en ese campo hemos estado algo perdidos. Así que seguro que con esto podemos acercar un poquito más el conocimiento de la nutrición en sí a la gente opositora y ayudamos bastante. Mil gracias por tu tiempo, tío. Nada, que muchas gracias a ti por la invitación. Nos vemos prontito. Venga, tío. Hola, hasta luego.